Durante el festival del bote del dragón, el arroz para hacer zonzi se puso dorado de repente, pero mi abuela, emocionada, dijo que era una bendición del dios de la riqueza. Preocupado intenté advertirle explicándole que era arroz contaminado con aflatoxinas y que podía ser mortal si se consumía. Papá me regañó por decir siempre lo incorrecto y me dio una bofetada, sin dejarme otra opción. Tiré el arroz a escondidas a la basura. Al ver esto mi abuela me golpeó brutalmente con una escoba. Me regañó por ser desagradecida, diciendo que fui yo quien ahuyentó al dios de la riqueza. Mis padres estuvieron de acuerdo con la abuela, llamándome una carga inútil mientras me encerraban en la pocilga. Me golpeaban sin parar, pero su rabia permanecía incontenible. Para demostrarme que el arroz dorado no era venenoso, me obligaron a comer los granos crudos del cubo de la basura mientras mi hermano menor los animaba, en aquella noche tormentosa. Di mi último suspiro en la pocilga sucia y pestilente al abrir los ojos. La abuela envolvía con entusiasmo los dumplings de arroz dorado. Observé con indiferencia cómo mi familia devoraba el zonzi con apetito voraz. Somos ricos, ricos, el dios de la riqueza ha bendecido nuestro hogar. La voz emocionada de la abuela llegó a mis oídos, haciéndome alzar la vista instintivamente hacia su figura bulliciosa. Me quedé mirando con la mirada perdida mientras sus hábiles manos envolvían rápidamente el zonzi. El cuenco que tenía delante estaba inconfundiblemente lleno de arroz amarillento. Cada grano parecía brillar con un resplandor dorado. Sin embargo, estaba impregnado de veneno letal. De repente una fuerte bofetada me golpeó la nuca, acompañada por la voz apremiante de mi madre. «Sophie, ¿qué haces ahí parada? Ve a encender el fuego, pronto estaremos cocinando el zonzi». Saliendo de mi estupor, miré a mi hermano menor jugando con barro en el jardín y a mi padre sentado a la mesa, ansioso por comer el zonzi. Fue entonces cuando lo comprendí. Había renacido, reprimiendo mi entusiasmo interior. Corrí a la cocina a encender el fuego. Nuestra casa aún tenía una estufa de barro antigua, lo que dificultaba mucho encender el fuego, y mis movimientos eran un poco lentos. Mamá estaba detrás de mí otra vez, quejándose sin parar de lo vago e inútil que era. Pero cuando vio el arroz dorado en el cuenco, su tono se llenó de entusiasmo. Si comemos estos zonzi, nuestra familia sin duda se hará rica. Papá estaba holgazaneando cerca con las piernas cruzadas, animándonos a ir. «Dens prisa, ustedes también. Estoy esperando para comerme este zonzi dorado y salir a jugar unas partidas. Presiento que hoy es mi día de suerte». Sus palabras denotaban codicia y entusiasmo, pero al girarse y verme su expresión se agrió. «Sophie, ¿qué te pasa? Enciende el fuego y ven a ayudar a tu madre y a tu abuela». Antes habría acelerado el paso sin hacer ruido, pero ahora ignoro esas voces insatisfechas y trabajo a paso de tortuga, porque por mucho que lo intente, nunca están satisfechas. En esta casa, siempre seré una presencia ignorada. ¿Y qué hay de mi hermano? Incluso cuando se porta mal, mamá y papá lo elogian. Justo entonces, con sus manos embarradas, le dio una fuerte palmada en las piernas a mamá, pero mamá solo se rió y dijo: «Ay, mi hijo es tan considerado. Incluso sabe darme un masaje». Con una sonrisa traviesa, me abofeteó aún más fuerte una y otra vez. Mamá apretó los dientes por el dolor y dijo: está bien, nuestro Arthur es muy fuerte. Nos aseguraremos de darle el zonzi dorado más grande más tarde». Al oír esto, mi hermano menor aplaudió con aún más entusiasmo. Ante todo esto guardé silencio y dejé de ofrecer los buenos consejos que recibí en mi vida pasada. Esta vez, si están empeñados en cavar su propia tumba, que se vayan. Los zonzi se sirvieron enseguida, y mi abuela peló el primero para mi padre. «Eres el pilar de esta familia. Come más. Se considera que comer estos zonzi dorados trae buena suerte». Luego peló otro zonzi y se lo dio con cuidado a mi hermano menor con palillos. Fingí mirar con ansia el tazón de zonzi dorado de mi hermano y le dije: «Abuela, ¿puedo probar un bocado también?». Tal como lo esperaba, mi hermanito montó en cólera por la comida. «Es todo mío. No le des nada. No le des nada a esa niña inútil». Está bien. «Es todo tuyo, Arthur», dijo la abuela, dándole una palmadita tranquilizadora en la espalda mientras me lanzaba una mirada penetrante.
¿Por qué tuviste que provocar a tu hermano? Eres un aguafiestas. Fuera de aquí. Arthur no come bien contigo, me regañó mamá, dándome golpecitos en la cabeza con los palillos. Ve a comer las sobras frías de la cocina. No puedes comer este zonzi dorado. Fingí estar molesto y me fui cabizbajo. Pero en el fondo, estaba secretamente contento. Si te gustan estos dumplings de arroz tóxicos, adelante, come hasta saciarte. No los tocaría ni con un palo de 3 metros. Me agaché en silencio en los fríos escalones de piedra junto a la puerta de la cocina, agarrando un tazón de arroz frío hacía tiempo. Mi mirada se desvió involuntariamente hacia la mesa del comedor, donde la familia estaba reunida en alegre armonía, disfrutando de lo que llamaban zonzi dorado. El aroma de las albóndigas de arroz llenaba el aire, con un extraño olor a humedad del que parecían completamente ajenos. Papá también sirvió una copa de vino de rejalgar, saboreándolo lentamente con el zonzi. Mamá me miró y dijo, mírate babeando por el zonzi. Tienes los ojos prácticamente pegados a él. Te lo digo, estos zonzi dorados son un lujo excepcional. No te los vas a dar. La abuela intervino con su voz, llena de prejuicios y resentimiento. Exactamente una niñita inútil que solo sabe gastar dinero. Darle algo sería un desperdicio. Arthur debería comer más para crecer y amasar una fortuna. Dijo la abuela mientras le daba otro bocado de zonzi a mi hermano menor. Mi hermano comió con gusto. Una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro como si fuera todo suyo. Luego desenvolvió otro zonzi dorado y lo colocó con cuidado en el tazón de papá. Su rostro rebosaba de tierno cariño. Tú también deberías comer, hijo, come más. Esta familia depende de ti. Papá tampoco se negó. Tomó el zonzi y se lo terminó en unos pocos bocados. Hoy hicieron un montón de zonzi, pero no me dieron ni un bocado. En esta casa no soy más que un forastero, no me extraña en mi vida pasada. Solo porque tuve la amabilidad de tirar una olla de arroz podrido, me encerraron en la pocilga y me golpearon sin piedad. Me golpearon hasta que me sangraron la nariz y la boca, la sangre carmesí me corría por las mejillas y me manchaba la ropa, pero seguían insatisfechos. Sus ojos furiosos ardían con puro odio y repugnancia mientras me obligaban a tragar arroz crudo y sin envenenar del cubo de la basura, haciéndome tragar esos granos potencialmente letales, Sophie. Te crees tan lista solo porque puedes leer unas palabras, soltando disparates sobre que el zonzi dorado es venenoso y mortal. Creo que no soportas ver a tu padre triunfar, maldito mocoso. ¿Cómo te atreves a maldecirme, bloquear mi camino a la fortuna y traerme mala suerte? Te haré comer hasta el último grano de este arroz ahora mismo, a ver si te mata o no. Maldiciendo en voz baja, llamó a mi madre y a mi abuela para que me obligaran a tragar ese tazón de arroz crudo. Como no pude tragarlo, me ahogaron para que me lo tragara. Mi hermano menor aplaudió y vitoreó desde un lado. Qué divertido, esta niña inútil parece un perro muerto. Qué gracioso, yo también quiero jugar, dijo agarrando un puñado de arroz y metiéndolo en la boca. Me esparcieron granos de arroz por toda la cara, algunos incluso me entraron por la nariz, dificultándome la respiración. No me arrastraron a la pocilga hasta que perdí el conocimiento, tratándome como a un cerdo muerto. Un relámpago iluminó el cielo de repente, seguido de un trueno ensordecedor, y pronto cayeron gotas de lluvia gigantescas como frijoles. Maldita sea, maldijo papá, habiendo planeado salir a jugar unas partidas de cartas. Dejaron de prestarme atención y entraron a dormir profundamente. En la oscuridad de la noche comencé a convulsionar con un dolor abdominal insoportable. Al amanecer, finalmente me liberé de este tormento agonizante, morí, allí mismo en la porquería sucia y apestosa. A la mañana siguiente, cuando mamá se levantó temprano para alimentar a los cerdos, finalmente me encontró frío y rígido, estaba muerto, pero mis padres parecieron casi aliviados, tal vez sea lo mejor que Sophie se haya ido, una carga menos para nosotros, dijo mamá. Papá asintió con la cabeza, de todos modos ella era solo un pozo de dinero y no podía continuar con la línea familiar. Buena suerte, mi vida no significa nada para ellos, así que ¿por qué debería importarme si viven o mueren? Después de comer zonzi, la abuela abrazó a mi hermano pequeño mientras disfrutaba de la fresca tarde en el patio. Papá tenía la intención de salir a jugar unas rondas, pero se agachó tan pronto como llegó a la puerta. ¿Qué pasa?
¿Estás bien? Mamá corrió a apoyarlo. Me duele un poco el estómago. El rostro de papá estaba pálido, incluso sus labios tenían perdido su color. Mamá lo ayudó a sentarse en el taburete, y papá de repente se agarró el estómago y vomitó. La abuela bajó a mi hermano pequeño y se acercó a abrazarlo. Oh querido, qué precioso zonci dorado, si lo vomitas, la buena fortuna se escapará, deberías acostarte y tratar de soportarlo como ella sugirió. Papá regresó a su habitación. Se acostó y se tapó la boca con fuerza, conteniendo la respiración por un rato. Poco después, la abuela y mi hermano menor también comenzaron a sentirse mal. Mamá corrió a revisar y encontró a mi hermano agarrándose el estómago, retorciéndose de dolor en el suelo, también. Cuando volvió a entrar en la habitación, encontró que papá ya se había desmayado, completamente inconsciente. Ella misma comenzó a sentir dolor abdominal. Sophie, ve a buscar ayuda rápido. Mamá se apoyó contra la puerta y se deslizó al suelo. El dolor despojando su voz de su fuerza habitual. Asentí frenéticamente en acuerdo. Luego abrí la puerta y salí. Un relámpago aterrador partió el cielo, como la noche en que morí en mi vida pasada, con un aplauso ensordecedor de truenos. La lluvia caía a cántaros. Caminé penosamente por el sendero fangoso del pueblo. Cada paso se hundía de forma desigual en el lodo. Cuando finalmente me arrastré hasta la clínica del pueblo, descubrí que el médico se había ido al pueblo para formarse y no volvería. En 3 días, sin otra opción, volví a la tormenta y llamé a la puerta de mi vecino. Mi abuela era conocida por ser habladora y de lengua afilada, y tenía una reputación bastante pobre en el pueblo. La mayoría de los aldeanos evitaban a nuestra familia, temiendo que si mi abuela se aferraba a ellos, tendrían suerte de escapar sin perder una capa de piel, si no fuera por el hecho de que había estado de pie bajo la lluvia, y el vecino estaba preocupado de que pudiera contraer mi muerte. Probablemente no habrían puesto un pie cerca de nuestra casa. Para cuando el vecino entró, tanto mi abuela como mi hermano menor ya se habían desmayado. Mamá todavía estaba consciente, pero demasiado débil para moverse del charco de vómito que había expulsado. Yacía en su propia inmundicia, su ropa manchada con los restos pegajosos y sin digerir de albóndigas de arroz glutinoso. Temiendo por su vida, los vecinos no perdieron el tiempo en alertar al jefe de la aldea y llamar a una ambulancia, pero la fuerte lluvia redujo la visibilidad y un accidente de tráfico causó retrasos en la carretera. La ambulancia estuvo atrapada en la carretera durante más de 1 hora antes de llegar finalmente al hospital de la ciudad. Esto es envenenamiento, le dijo el médico a la única madre consciente. Necesitamos realizar una elevación gástrica de inmediato. Luchando por hablar, la madre preguntó: ¿envenenamiento? ¿Cómo puede ser eso? Solo comimos esos zonci dorados. ¿Zonci dorados? ¿Qué es eso? El médico frunció el ceño confundido. Es solo zonci hecho de arroz dorado amarillento, una bendición del dios de la riqueza. ¿Cómo podría ser venenoso?, insistió mamá. Eso es absurdo. El arroz se volvió amarillo por contaminación por aflatoxina, no una bendición divina. El doctor, apresurándose a salvar a los demás, no dijo nada más. Al verme a un lado, se detuvo y preguntó: ¿cómo es que no te afecta? Dijeron que el zonci dorado era demasiado valioso para desperdiciarlo en alguien como yo. Respondí con sinceridad. El doctor guardó silencio un momento, luego me dio una palmadita en la cabeza y dijo: eres un hueso duro de roer. Mi madre insistió: doctor, ¿cómo puede ser venenoso el arroz dorado? ¿Podría alguien haber envenenado a nuestra familia? El doctor no se molestó en explicar más y le indicó a la enfermera que administrara un emético. Mi madre se aferró a la escupidera, vomitando violentamente. En ese momento sacaron a papá en camilla y llevaron a mi hermano menor para un lavado de estómago. Mi madre corrió y lo llamó: cariño, ¿estás bien? Pero el rostro de papá se había vuelto gris ceniciento. Claramente no estaba bien en absoluto. Es demasiado tarde, no hay nada más que podamos hacer. Lo siento mucho por tu pérdida. El doctor tranquilizó rápidamente a mi madre. Antes de salir corriendo a hacerle un lavado de estómago a mi hermano, cuando lo sacaron en camilla, tanto mi madre como mi abuela se desmayaron. No está claro si fue por toxinas persistentes o por un dolor abrumador. Los médicos tuvieron que realizarles una reanimación de emergencia para salvarles la vida. En el momento en que la abuela mostró una ligera mejoría, insistió en que le dieran de alta del hospital. Estaba preocupada por el costo. Las facturas del hospital para 3 personas eran un gasto significativo. Además, era hora de organizar el funeral de mi padre. A pesar de que las temperaturas se acercaban a los 40 grados centígrados, la abuela insistió en quedarse con su cuerpo durante 7 días antes de permitir la cremación. Insistió en que todos mantuviéramos vigilia día y noche en el salón matutino. Mi hermano menor se negó,
hizo un berrinche y exigió volver a su habitación para jugar videojuegos. Mi querido nieto, sé bueno y escúchame, eres el único heredero de tu padre. Debes cuidar su espíritu para que pueda bendecirnos desde el más allá. La abuela ignoró sus protestas e insistió en que se quedara, llorando hasta quedarse dormido. Finalmente se quedó dormido en sus brazos. Seguí pensando en las palabras de la abuela. La única ruta así es como una niña, no puedo continuar la línea familiar, no soy la ruta de la familia. Mientras dormía, mi hermano de repente dejó escapar un gemido doloroso, su voz llena de agonía insoportable. Hace tanto calor, mi estómago está ardiendo. Vi a mi hermano retorciéndose en los brazos de la abuela, su cuerpo retorciéndose en extrañas contorsiones como si luchara por aliviar el tormento del intenso calor. Sus ojos estaban muy abiertos, girando salvajemente en diferentes direcciones. Su expresión completamente aterradora. «Oh Dios mío, ¿qué está pasando?», exclamó la abuela con ansiedad. Al escuchar esto, mamá corrió y dijo: «Está ardiendo, tiene fiebre, debe ser fiebre. Sofie, date prisa y consigue el reductor de fiebre pa. Tu hermano», ordenó la abuela con urgencia. Yo inmediatamente rebusqué en el cajón, encontré la medicina para la fiebre y se la di. La abuela tomó la medicina y rápidamente se la dio a mi hermano menor, pero su condición no parecía mejorar. Seguía convulsionando incontrolablemente e incluso comenzó a echar espuma por la boca. Viendo a mi hermano sufrir así, no pude evitar sospechar que no era solo una fiebre normal. Recordé descripciones de insolación que había escuchado antes. Los síntomas coincidían exactamente con lo que estaba experimentando, pero luego recordé el problema en el que me había metido en mi vida anterior por entrometerme en los asuntos de los demás, así que decidí quedarme callado y no decir nada más. Mamá estaba un poco más informada que la abuela y finalmente sintió que algo andaba mal también. ¿Podría ser insolación? Insolación, rápido, póngalo en el tanque de agua para remojar, enfriarlo lo arreglará. Así es como siempre lo manejamos cuando cultivamos. Con eso, la abuela y la mamá levantaron a mi hermano pequeño y lo colocaron en el tanque de agua en el patio. Finalmente sus convulsiones se detuvieron aliviadas. La abuela trajo un pequeño taburete y se quedó vigilando a su lado, pero después de esperar 2 horas, mi hermano aún no se había despertado. La abuela extendió la mano y tocó la frente de su nieto. «Oh Dios, ¿por qué hace tanto frío?». Al oír esto, mamá se acercó y también le tocó la frente, sintiendo que algo andaba mal. Luego revisó sus manos y pies. Finalmente, con manos temblorosas, puso sus dedos debajo de su nariz. Al segundo siguiente, mamá se desplomó en el suelo en estado de shock. ¿Se ha ido? La abuela pateó a mamá fuerte y espetó: «¿Qué quieres decir con se ha ido? Habla claro, Arthur». «Arthur se ha ido», mamá gritó entre sollozos, sacando a mi hermano del barril de agua con todas sus fuerzas. Finalmente comprendiendo la situación, la abuela corrió a ayudar, acunando el cuerpo frío y sin vida de mi hermano. Los dos rompieron a sollozar desgarradoramente y así fue que antes de que mi padre fuera enterrado, otro cuerpo, el de mi hermano, yacía en el comedor matutino. Tanto mi abuela como mi madre habían perdido a sus hijos uno tras otro. El golpe las dejó completamente desconsoladas. El rostro de la abuela perdió su calidez habitual y mamá lloró día y noche. Su dolor era casi insoportable, pero la tristeza, tarde o temprano, debe encontrar una salida. En esta casa, solo permanecimos la abuela, mamá y yo. Me di cuenta de que tenía que tomar la iniciativa para evitar convertirme en su saco de boxeo emocional compartido. Así que mientras mamá estaba ocupada en la cocina, me acerqué con cautela a la abuela, respirando hondo, reuní el coraje para decir: «Abuela, acabo de escuchar a mamá decir que fue porque pusiste a mi hermano en el tanque de agua que perdió la vida». 3. La abuela siempre había sido conocida en el pueblo por su lengua afilada. Era la que solía hablar mal de los demás y no soportaba que la criticaran. Ante estas palabras, su rostro instantáneamente se puso pálido de rabia. Ella respondió furiosa: «¿Cómo se atreve a culparme? Ella es la maldición, ella trajo la desgracia. Tanto a su marido como a su hijo, y ella es la que ha sumido a esta familia en el caos». Con eso, la abuela se puso furiosa, agarró una escoba de detrás de la puerta y se dirigió furiosa a la cocina. Sabía que un enfrentamiento entre suegra y nuera estaba a punto de desarrollarse. Efectivamente, en cuestión de momentos, el patio estalló con los sonidos de una acalorada discusión y forcejeo. Mamá, ya sin contenerse ahora que había perdido a papá como su apoyo, no dudó en pelearse con la abuela. Aunque ya era mayor, la abuela era, después de todo, la galleta dura local. Una vida de trabajo agrícola la había dejado sorprendentemente fuerte. Agitando la escoba, gritó: «Gafe,
¿cómo te atreves a responderme? Te sacaré la maldición a golpes. Eres tú. Eres la que condenó a mi hijo y ahora le has hecho lo mismo a mi nieto. Mamá tampoco estaba dispuesta a ceder, esquivando sus golpes. Ella disparado. Viejo tonto, ¿quién te crees que eres? Todo lo que haces es maldecir y quejarte. Bueno, mira lo que pasó. Ahora tu precioso nieto también se ha ido. Sus gritos y los sonidos de su pelea subían y bajaban, llenando todo el patio de tensión. Negué con la cabeza con impotencia y me deslicé silenciosamente de nuevo a mi habitación, sin querer involucrarme en su drama, así que agarré 2 bolas de algodón, me las metí en los oídos e intenté bloquear el ruido áspero de su discusión, y así, pasé una larga tarde en medio del caos y el ruido. No fue hasta el anochecer que la pelea disminuyó gradualmente saliendo afuera, la vista frente a mí me dejó momentáneamente aturdido. Mamá estaba sentada en los escalones de entrada, encendiendo intensamente un fuego para cocinar la cena. Moretones frescos eran claramente visibles en su cara, hinchada y descolorida. Parece que la abuela salió victoriosa esta vez, puedo imaginarlo. La abuela debe haber lanzado otra de sus escenas dramáticas en la puerta, rodando y armando un escándalo, atrayendo a una multitud de vecinos para mirar. Ese tipo de escena no es nada nuevo para mí. Mamá no podía soportar la vergüenza, y con todos mirando, ella no era rival para la abuela. Sin embargo, este fracaso selló su destino en el hogar. Ella estaría para siempre bajo el pulgar de la abuela. Mis sospechas eran acertadas. La vida de mi madre a partir de entonces fue un puro tormento. La abuela la sometió a constantes críticas y críticas, que mi madre soportó en silencio, desde el momento en que la primera luz del amanecer se filtró en la habitación. Mi madre comenzó sus interminables tareas diarias, estaba constantemente ocupada con la ropa, la cocina y la limpieza, sin un momento de descanso. Mi abuela siempre se quejaba de que su comida no se adaptaba a su gusto y la criticaba por no limpiar lo suficientemente a fondo, a veces incluso cuando mi madre estaba empapada en sudor por el agotamiento. La abuela hacía la vista gorda y le exigía aún más tareas. En una ocasión, después de que mi madre había preparado minuciosamente una mesa llena de platos, la abuela frunció el ceño y dijo: ¿por qué esta comida es tan salada? ¿Estás tratando de asegurarte de que no pueda disfrutar de mi comida a propósito? Mi madre no tenía otra opción. Pero para cocinar una comida completamente nueva, sin querer desperdiciar los platos anteriores, terminó comiendo sobras durante 2 días. Tarde en la noche, cuando todos dormían, mamá seguía trabajando duro. Tenía que lavar la ropa de toda la familia y limpiar cada habitación. Justo cuando fingí ir a ayudar a mi mamá, la abuela me detuvo. La dejé hacerlo sola. De ahora en adelante, eres el único linaje que queda en esta familia, tenemos que cuidarte bien. No fue hasta que mi hermano se fue que la abuela finalmente me reconoció como parte del linaje familiar. Mientras tanto, mamá se convirtió en una insignificante forastera, su estatus ahora incluso más bajo que el mío. Qué amargamente irónico parece todo. La abuela nunca mostró ninguna simpatía por el arduo trabajo de mamá, de hecho, a menudo la hacía hacer más tareas cuando estaba más agotada. Atormentar a mamá se convirtió en el pasatiempo diario favorito de la abuela. Un día, mamá finalmente llegó a su punto de quiebre mientras la abuela estaba fuera. Me llevó a un lado, las lágrimas corrían por su rostro y sollozó: Sofie, solo no puedo soportarlo más, no puedo soportarlo más. Me burlé por dentro cuando me golpeabas y pateabas. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que yo también podría llegar a mi límite? Pero sabía que no podía mostrar ningún resentimiento, tenía que mantener la calma y no dejar que mamá viera el odio en mi corazón. Así que hice que mi voz sonara lo más suave pero firme posible, consolándola. Suavemente: no tengas miedo, mamá, una vez que entre a la universidad, te llevaré lejos de esta casa. Al escuchar mis palabras, las lágrimas finalmente corrieron por el rostro de mamá, me abrazó emocionalmente, su voz ahogada por la emoción: oh Sofie, eres una hija tan maravillosa. Dejé que me abrazara, pero me sentí completamente entumecido por dentro. De vuelta en mi habitación, inmediatamente froté el lugar donde me había tocado con una toalla, como si tratara de borrar cada rastro que dejó atrás. No. Me detuve hasta que mi piel se puso roja, luego respiré hondo para calmar la confusión interior. Al día siguiente, le repetí las quejas de mi madre palabra por palabra a mi abuela, sin decir palabra. La abuela volvió a agarrar su escoba y le dio una paliza a mi madre en ese mismo momento. Mi abuela tiene una gran cualidad, es dura y no se anda con rodeos. Gracias a eso, no quedé expuesta. Esta vez mi madre fue golpeada tan brutalmente. Era duro mirarla, pero la abuela se negó a llevarla al hospital. La pierna derecha de mamá estaba rota, lo que le dificultaba caminar, pero la abuela todavía la hacía hacer las tareas del hogar.
esa noche, fui a aplicarle medicamentos a mi madre me agarró la mano, sus ojos se llenaron de desesperación. Sophie, no puedo soportar vivir así ni un día más, se necesitan 100 días para que una herida grave sane, así que estos últimos días, mientras la abuela estaba fuera, mamá me pidió ayuda en secreto, seguí obedientemente sus instrucciones y la ayudé a encender el fuego para cocinar. Un día, mientras ayudaba a mi madre a cocinar sopa, la noté sacar una botella verde y prepararse para verter su contenido en la olla. Lleno de curiosidad, le pregunté en voz baja, «Mamá, ¿qué estás poniendo?». Mis repentinas preguntas parecieron sobresaltarla. Rápidamente guardó la botella en un estante en la esquina y tartamudeó, «Y nada», aunque dijo eso, claramente vi la botella en su mano, era pesticida, diclorvos. Mi corazón de repente se llenó de duda e inquietud. ¿Por qué sacaría eso? ¿A quién planea drogar? ¿Soy yo o la abuela? El pensamiento hizo que mi corazón se acelerara, y no pude evitar preguntarme por qué mamá haría algo así. Este misterio pesaba sobre mí como una piedra pesada, dificultándome la respiración. Comencé a observar en secreto cada movimiento de mamá, tratando de averiguar quién era su verdadero objetivo. Por el bien de mi preciosa segunda oportunidad en la vida, tenía que tomar alguna acción. Después del Festival del Bote del Dragón, llegaron los exámenes nacionales de ingreso a la universidad. Para cada estudiante, esto marca un momento crucial en la vida. Gracias a mis esfuerzos persistentes y estudios dedicados, estaba emocionado de ser admitido en una universidad de primer nivel, exactamente como había esperado. Cuando se supo la noticia, la atmósfera en casa se volvió alegre al instante. Mi mamá y mi abuela estaban radiantes de felicidad. Esa noche, mi mamá hizo todo lo posible y preparó una deliciosa sopa de tortuga, algo que rara vez hace. Este plato no es común en nuestra casa, ya que la tortuga es bastante cara y una molestia para preparar, pero ese día, mi mamá hizo un viaje especial al mercado para conseguir una fresca, diciendo que era para celebrar mi aceptación en la universidad de mis sueños. «Mamá, has estado trabajando muy duro últimamente, te mereces algo nutritivo». Mi madre primero sirvió un tazón de sopa de tortuga humeante y se lo entregó a la abuela. La abuela tomó el tazón, miró el rico caldo y la tierna carne de tortuga en el interior, y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Bebió la sopa de tortuga en grandes y abundantes tragos, incluso lamiendo el tazón hasta que no quedó ni una gota. Viendo a la abuela disfrutarlo tan completamente, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de mi madre, pero esa sonrisa me provocó un inexplicable escalofrío. Al notar mi mirada, mi madre también me sirvió un tazón de sopa de tortuga y dijo con una sonrisa: «Toma un tazón, Sophie». Tomé el tazón de sopa de tortuga, pero dudé en beberlo. Mi madre me instó con ansiedad: «¿Por qué no bebes? Date prisa y bebe un poco». La urgencia en su tono me inquietó. Empecé a preguntarme si había algo mal con este tazón de sopa de tortuga. Puse mi sonrisa más dulce y dije con un tono ligeramente persuasivo: «Mamá, la sopa de tortuga huele absolutamente deliciosa. ¿Podrías darme un poco más de arroz para acompañarla?». Para mi sorpresa, mi madre sonrió y aceptó de inmediato, algo que nunca había hecho antes. En el pasado me habría regañado con dureza y me habría dicho que fuera a buscar el arroz yo mismo, pero hoy, su reacción fue completamente inusual. No pude evitar pensar: algo extraño definitivamente está pasando aquí, debe haber algo mal con este tazón de sopa de tortuga. Dudé aún más. Para beberlo, cogiendo la cuchara para removerlo en el tazón pero sin llevármelo a los labios. En ese momento, la abuela perdió repentinamente la paciencia, me miró con claro disgusto y dijo: «Si no bebes un manjar tan fino, entonces no lo hagas. Dámelo a mí en su lugar, no tiene sentido dejar que se desperdicie». Antes de que terminara de hablar, me arrebató el tazón de las manos y se bebió toda la porción de sopa de tortuga de un trago. No tuve tiempo de detenerla y solo pude observar impotente como vació el tazón hasta la última gota. Al instante siguiente vi a la abuela de repente comenzar a convulsionar violentamente, como si una fuerza poderosa estuviera retorciendo su cuerpo. Cada músculo sufrió espasmos. Sus extremidades se crisparon erráticamente y la espuma brotó de su boca. Una vista realmente horrible. Me aferré a la abuela ansiosamente, tratando de mantenerla estable. Cuando miré de cerca sus pupilas, vi que se habían contraído al tamaño de puntos de alfiler. Grité ansiosamente: «Abuela, abuela, ¿qué te pasa?». Justo en ese momento, un hedor nauseabundo llenó el aire y me dio náuseas. Bajé la vista y vi que la parte inferior del cuerpo de la abuela estaba empapada. Tenía incontinencia. Al oír mis llantos, mamá salió corriendo de la cocina.
Al ver el estado de la abuela, palideció y gritó con voz de pánico: «Mamá, mamá, ¿qué ha pasado?». Si no hubiera notado que mi madre se alisaba discretamente el pelo suelto, me habría dejado completamente impresionado por su convincente actuación. El pesticida era tan potente que mi abuela falleció antes de que pudiéramos llevarla al hospital. Tras los funerales de mi padre y mi hermano menor, nuestra familia celebró otro, el de mi abuela, en el mismo mes. Por respeto a la fallecida, a pesar de las malas relaciones de mi abuela durante su vida, los aldeanos seguían viniendo a presentar sus últimos respetos. Puede que chismorrearan sobre los defectos de la abuela a sus espaldas, pero ahora de pie frente a su espíritu, todos dejaron ir sus rencores para ofrecerle una última varilla de incienso. Frente a los demás, mamá mantuvo una apariencia desconsolada, sus ojos hinchados y rojos como si hubiera llorado todas sus lágrimas. Siempre que los aldeanos venían a presentar sus respetos, ella inclinaba la cabeza, derramaba lágrimas y hablaba de su anhelo por la abuela con voz ahogada. Sin embargo, solo yo sabía que en la oscuridad de la noche, mamá maldecía el cuerpo de la abuela en un tono casi cruel. Esas palabras, llenas de resentimiento e ira, eran un marcado contraste con su personalidad diurna y afligida. Cada vez que pienso en estas cosas, mi corazón se llena de inquietud. ¿La abuela se ha ido? ¿Seré el siguiente? Todavía recuerdo vívidamente ese tazón de sopa de tortuga, estaba humeante y estaba claro que mamá quería que yo también lo bebiera. En ese momento sentí un miedo y una desesperación como nunca antes. Comencé a preguntarme cómo podría protegerme. De repente recordé la pequeña cámara de vigilancia que había escondido en secreto en la esquina de la cocina. Desde que accidentalmente vi a mi madre sacar esa botella de pesticida, mi mente ha estado agitada, así que usé mi dinero de bolsillo ahorrado en secreto para comprar una pequeña cámara de vigilancia y la instalé cuidadosamente en un lugar oculto en la cocina. Tal vez las imágenes que capturó serían evidencia crucial. Aprovechando la oscuridad de la noche, me deslicé sigilosamente en la cocina y retiré con cuidado la cámara oculta, aterrorizado de hacer el más mínimo sonido, pero justo cuando lo logré, la voz gélida de mi madre vino de repente desde la puerta. ¿Qué estás buscando a escondidas? Su repentina aparición me sobresaltó y mi corazón comenzó a acelerarse. Instintivamente, metí la cámara en mi bolsillo e intenté mantener la calma. Afortunadamente, la tenue iluminación probablemente le impidió ver lo que estaba haciendo. Toda mi espalda estaba empapada en sudor frío. Mientras respondía con cautela, nada mucho, solo tenía hambre y buscaba algo para comer, mi voz tembló ligeramente, pero traté de sonar lo más natural posible. Mamá no pareció satisfecha con mi respuesta. Se acercó a mí y me escrutó con una mirada penetrante. Hice mi mejor esfuerzo para mantener la compostura y la miré directamente a los ojos. De repente, mamá extendió su mano, sus dedos apretando mi cuello como un tornillo de banco. Sus ojos ardían de rabia y malicia mientras gritaba: ¿por qué no estás muerto? ¿Cómo eres tan malditamente difícil de matar? La miré con incredulidad, incapaz de comprender por qué me trataría de esta manera. Seguía gritando: deberías haber muerto cuando lo hizo tu abuela, tu hermano ya está muerto. ¿Qué haces todavía con vida? Sus palabras perforaron mi corazón como flechas heladas. Carga inútil, ¿de qué sirve siquiera vivo? Su voz se volvió más aguda, goteando asco y odio hacia mí. Luché desesperadamente tratando de liberarme de su agarre, pero su fuerza era antinaturalmente poderosa. Apenas podía respirar. La sensación asfixiante drenó la fuerza de mi cuerpo y mi visión comenzó a nublarse. Justo cuando pensé que estaba a punto de perder el conocimiento, mi mano rozó algo duro y metálico. Era una espátula de cocina, que yacía tranquilamente sobre la estufa. Sin dudarlo un momento, la agarré y la golpeé con todas mis fuerzas. Con un golpe sordo, la espátula golpeó la cabeza de mi madre con una fuerza brutal, agarrándose la cabeza con agonía. Ella gritó y se desplomó en el suelo. Finalmente me liberé de su agarre y tropecé desesperadamente hacia la puerta. Mi madre se retorcía en el suelo, su rostro contorsionado por el dolor y la furia, luchando por levantarse. Intentó perseguirme. Mientras observaba su expresión retorcida, mi corazón se llenó de terror y desesperación. En ese momento finalmente me di cuenta de que realmente me quería muerto. Incluso en esta segunda oportunidad en la vida, su actitud hacia mí no había cambiado. Para ella, solo Arthur era su hijo, yo no era más que una carga, una decepción inútil. Corrí por mi vida, mi corazón rebosaba de dolor y rabia sin fin. No había estación de policía.
en el campo, así que tuve que correr hasta el pueblo con el corazón ansioso y el cuerpo exhausto. Corrí hacia el pueblo distante. El pueblo estaba a unos 10 kilómetros de nuestro pueblo, pero para mí, se sentía como un viaje interminable y agotador. Seguí corriendo sin atreverme a detenerme, cada paso iba acompañado de respiraciones pesadas y trabajosas. Traté de ignorar la fatiga y la incomodidad, aferrándome a un pensamiento: llegar al pueblo lo más rápido posible, encontrar a la policía y pedir ayuda. Mis piernas se sentían imposiblemente pesadas, como si estuvieran llenas de plomo. Mi corazón latía tan fuerte, cada latido un duro recordatorio de que estaba en una carrera de vida o muerte contra el tiempo, pero no había tiempo para el miedo. No había lugar para la duda, solo apreté los dientes y seguí corriendo hacia adelante. Finalmente, lo vi, la vista tranquilizadora de la estación de policía, convocando hasta la última gota de fuerza. Me tambaleé hasta la entrada y me desplomé en los escalones, jadeando por aire. Miré al oficial en la puerta y luché por articular las palabras: fuera, agente, necesito denunciar un delito. Mi voz era débil, pero estaba llena de determinación y resolución. Al oír lo que dije, el agente de policía se acercó de inmediato, me ayudó a entrar en la comisaría, me sirvió un vaso de agua y me preguntó con preocupación qué había sucedido. Intenté estabilizar mi respiración y le entregué el dispositivo de vigilancia de mi bolsillo al agente, diciendo: mi madre envenenó a mi abuela con pesticida, esta es la prueba. El agente me preguntó cuidadosamente sobre los detalles y le conté todo el incidente exactamente como sucedió. Al oír esto, inmediatamente entró en acción, contactando a sus colegas y preparándose para iniciar una investigación. En ese momento sentí una abrumadora sensación de alivio y seguridad. Aunque físicamente agotado, el miedo y la ansiedad en mi corazón comenzaron a aliviarse. Sabía que con la policía aquí, no me dejarían solo e indefenso. La eficiencia de la policía fue realmente notable. En poco tiempo, mi madre fue detenida y puesta bajo custodia. Las imágenes de vigilancia capturaron claramente todo el proceso de administración de la droga. La evidencia era irrefutable. No le dejó lugar a la negación y finalmente fue sentenciada a cadena perpetua. Reuní el coraje y decidí ver a mi madre una última vez. Cuando entré en la sala de visitas, ella levantó la vista y me vio, sus ojos rebosantes de odio, me miró con saña, como si tratara de destrozarme con la mirada, apretó los dientes y gruñó: maldita sea, buena para nada, me arrepiento de haberte dado a luz. Has arruinado mi vida y nunca te lo perdonaré. Escuchar sus maldiciones se sintió como una daga en mi corazón. Esta era mi madre, la mujer que me dio la vida, pero quiso terminarla con sus propias manos. Soporté su rabia en silencio hasta que terminaron las horas de visita. Me puse de pie, la miré profundamente por última vez y me di la vuelta para irme. Adiós, madre, esta es la última vez que te llamaré mamá. Cuando llegó septiembre y empezó el colegio, me recuperé y empecé un nuevo capítulo en mi vida. Vendí la casa de mi familia, empaqué todas mis pertenencias y emprendí sola mi camino hacia la educación. Sé que mi vida apenas comienza y no dejaré que las sombras del pasado me detengan. Estudiaré duro para cambiar mi destino. Creo que si trabajo lo suficiente, algún día viviré una vida plena que sea realmente mía. Segunda historia: el día que terminaron los exámenes de admisión a la universidad, estalló una oleada de zombies. Bajo el liderazgo de mi padre, transformamos nuestra villa rural en una fortaleza para el apocalipsis. Sin embargo, los zombies parecían haberse vuelto más inteligentes después de repetidas supresiones. Por ejemplo, ¿qué demonios era ese que nos sonreía desde lo alto del muro? Después de los exámenes, al salir de la sala de exámenes con la multitud, vi a mis padres desde lejos. Me saludaban sonriendo, su cabello gris brillaba intensamente bajo el sol. Justo cuando estaba a punto de correr hacia ellos, se armó un alboroto. Estalló entre la multitud. Un padre que estaba al frente cayó de repente al suelo, convulsionando. Es epilepsia, epilepsia típica. La gente alrededor gritó. Al instante, la gente se arremolinó, algunos presionaron sus puntos de acupresión. Otros llamaron a una ambulancia y alguien le metió un trozo de ropa en la boca. De pie en el pasillo, tuve una vista clara de la cara del padre. Estaba pálido, con las venas abultadas, parecía un cadáver. Segundos después, de repente abrió los ojos rojos como la sangre y miró fijamente al padre que estaba presionando sus puntos de acupresión. Luego se abalanzó hacia adelante para morder. Cuando la gente finalmente lo apartó, descubrieron que le habían mordido un gran trozo de carne de la cara, y había varios rasguños profundos en su cuello. A pesar de estar sujeto, el hombre seguía masticando la carne en su boca, la sangre goteaba. Ayuda,
se ha vuelto loco, de hecho se había vuelto loco, mientras se giraba rápidamente para atacar a las personas a su alrededor con gran fuerza y ferocidad, derribando a varios al suelo. Los gritos estallaron por todas partes y la escena se convirtió en caos. Este disturbio naturalmente llamó la atención de la escuela, que activó el sistema de emergencia. Las grandes puertas de hierro de la escuela se cerraron de golpe. En ese momento, yo acababa de llegar a las puertas, mirando desesperadamente a mis padres que estaban más allá de mi alcance. Mamá y papá, encuentren un lugar para esconderse y no se dejen morder por ese lunático. Mi papá me miró preocupado, aconsejándome urgentemente: esos no son solo lunáticos, hijo, regresa a la escuela y llámame. Después de hablar, mi papá apartó a mi mamá y corrió a través del hueco en la puerta. Vi un gran grupo de padres cubiertos de sangre, furiosos y agresivos. Sí, un grupo grande. Los que acababan de ser mordidos se habían vuelto locos. Una multitud de estudiantes se reunió en la puerta, algunos llorando miserablemente porque sus padres estaban entre los enloquecidos. El director instó repetidamente a todos a través de un altavoz a regresar a sus aulas y espera, pero nadie parecía escuchar. Recordando las instrucciones de mi padre de llamar, corrí a la oficina del maestro y marqué el número de mi padre. Sonó durante mucho tiempo antes de que respondiera, sin aliento: hijo, escúchame, esas personas han sido infectadas con un virus extraño. En términos simples, se han convertido en zombies. Mi padre dijo que la escuela todavía era relativamente segura por él momento, pero no era un lugar para quedarse por mucho tiempo. Me instruyó para encontrar una manera de salir, pasar por el sitio de construcción fuera de la puerta trasera, encontrar un vehículo y conducir hasta nuestra antigua casa en el campo, donde nos encontraríamos. Le creí a mi padre. La situación de hecho fue como él describió. Seguí sus instrucciones, pasando la puerta de la escuela, miré a través. Afuera, era una escena de derramamiento de sangre y gritos. Sintiéndome impotente, me di la vuelta y me alejé. La puerta trasera estaba cerrada con llave, pero eso no me detuvo. Trepé por ella usando un ladrillo que sobresalía del costado. El sitio de construcción más allá de la puerta estaba inquietantemente silencioso, con varillas expuestas creando una sensación de amenaza, inminente peligro. Solo para estar seguro, mientras trepaba por la puerta trasera, agarré un trozo corto de varilla para sostenerlo en mi mano. Por suerte, mi viaje a través del sitio transcurrió sin problemas. Los zombies aún no habían logrado entrar en esta área. Al llegar al estacionamiento, estaba dividido mientras miraba las interminables filas de autos coloridos. ¿Cuál debería elegir? Las SUV robustas y resistentes consumirían más combustible y quedarse sin gasolina a mitad de camino sería una molestia, especialmente porque mi pueblo natal rural está a 200 kilómetros de distancia. Los autos deportivos parecían llamativos y conducir uno era un sueño para mí, pero estar tan expuesto sería como convertirme en un objetivo. Las camionetas eran resistentes y potentes, pero temía patear pasajeros no deseados como un montón de zombies en el camino. Después de mucha indecisión, puse mis ojos en una SUV en la segunda fila. El auto era nuevo y afortunadamente, las puertas estaban desbloqueadas, ahorrándome la molestia de romper una ventana. Corrí hacia ella, la revisé rápidamente y luego salté al asiento del conductor, cerrando rápidamente las puertas y ventanas. Fue entonces cuando noté que las llaves aún estaban en el encendido y había manchas de sangre en la puerta. Parecía que el dueño había tenido mala suerte. Mientras reflexionaba sobre esto, vi a una mujer cubierta de sangre corriendo por el pasillo, seguida por una docena de zombies. Rápidamente pisé el acelerador y pasé a toda velocidad junto a ellos. La mujer corrió desesperadamente saludándome y gritándome, pero no tenía intención de detenerme. No es que fuera desalmado, pero ella ya estaba gravemente herida y no duraría mucho más. Aceleré, evitando densas multitudes de zombies, y olvidé reducir la velocidad al girar, lo que provocó que la camioneta se desviara como un kart. Mis habilidades de conducción autodidactas resultaron ser salvavidas en ese momento crítico, ya que noté a varios estudiantes afuera de la ventana, gritando y corriendo, aparentemente infectados. Estaba claro que la escuela ya no era segura. Podría haber estado entre los primeros en salir de la ciudad, ya que aún no había muchos autos en la carretera. Cuanto más conducía hacia mi ciudad natal, más tranquilas se volvían las carreteras, como si el derramamiento de sangre anterior fuera solo una ilusión. Logré usar el teléfono del dueño del auto para llamar a mi papá y ver cómo estaban. La voz de mi papá sonaba ansiosa. También estamos en la carretera, vigilen sus alrededores, la ola de zombies se extiende rápido, bloquearán la ciudad, respondió con decisión. Lo harán, pero no ahora. Aún no se atreven a hacer un movimiento tan audaz. 2 horas después, llegué a mi casa rural, que todavía parecía pacífica, ajena al caos exterior.
mis padres ya habían llegado, y después de una breve discusión, decidimos abastecernos rápidamente de provisiones. Había un gran supermercado a la entrada de nuestro pueblo, abastecido con todo tipo de necesidades diarias. Mi papá y yo condujimos 2 autos hasta allí y comenzamos a reunir frenéticamente suministros, arroz, granos, alimentos instantáneos, aceite de cocina, condimentos, productos de higiene, agua embotellada, todo lo que pudimos pensar. Lo cargamos en nuestros autos hasta que estábamos llenos, luego nos dirigimos a casa y nos preparamos para un segundo viaje. Un cajero nos preguntó: «¿Están abasteciéndose?». Mi padre aconsejó solemnemente: «Ustedes también deberían abastecerse». El cajero se rió a carcajadas, mirándonos como si fuéramos tontos, pero su risa pronto se detuvo. En la televisión había escenas de una ciudad invadida por zombies. La gente en el supermercado se reunió alrededor y una anciana gritó horrorizada: «¿No hay hambruna, porque la gente se come unos a otros?». Algunos individuos que reaccionaron rápidamente corrieron y comenzaron a agarrar productos, otros siguieron su ejemplo y se produjo el caos en el supermercado. Mi padre tenía razón, la ola de zombies se extendería rápidamente y pronto no quedarían ni restos para agarrar. En el camino a casa, mi madre también tuvo un momento fructífero. Compró muchos alimentos en conserva como carnes curadas, salchichas, papas y batatas de los aldeanos cercanos, que son fáciles de almacenar. Las cosas que compramos apresuradamente llenaban todo el patio. Mi abuelo nos dejó la casa. Es un edificio de 2 pisos, un poco polvoriento pero muy resistente. Las paredes son de ladrillos grandes y grises, y está a media colina. La casa se encuentra en el punto más alto del pueblo con vistas a toda la zona, lo que la hace fácil de defender y difícil de atacar. Entraré a limpiar primero. Esta casa no ha sido habitada por un tiempo, dijo mi madre mientras cogía una escoba y se dirigía al interior. Poco después, soltó un grito fuerte. «Alexander, ¿qué es todo esto?». Entré corriendo y vi muchos artículos envueltos en lonas esparcidos por la sala de estar. Abrí uno al azar y me sorprendí al descubrir que era un panel solar. «Papá, ¿sabías algo de antemano?», tosió mi padre. «Solo sospechaba algo». «¿No entregué productos al Instituto de Investigación Biológica anteayer?». Mi padre es conductor de camioneta y entrega verduras y carne a los comedores de varias instituciones. Cuando entregó en el comedor del instituto, alcanzó a ver a una persona ensangrentada pegada al cristal de 3 pisos, gritando y aullando con la lengua fuera al abrir la boca, ajeno a su propio estado. Al día siguiente se supo que el instituto de investigación estaba cerrado temporalmente. Pensando que algo andaba mal, mi padre sabiamente usó sus ahorros para comprar estos suministros. «No te preocupes, soy el pilar de la familia, es mi deber», dijo mi padre, dándose una palmadita en la barriga y sonriendo, pensando que se ganaría los elogios de mi madre. En cambio, ella irrumpió y lo abofeteó. «¿Estás loco? ¿Cómo no pudiste decirnos algo tan grande? ¿Y cómo es que este poquito va a ser suficiente?». Los dos empezaron a discutir, y yo empecé a desenvolver los paquetes a su lado. Para cuando terminaron de discutir, estábamos listos para ordenar juntos. Dividimos las tareas. Mi padre revisó las paredes, mientras mi madre y yo limpiábamos la casa. Nos llevó 2 horas ordenar los 2 pisos. El primer piso se usó como almacén y comedor y área de ocio, mientras los 3 vivíamos en el segundo piso. Señalando el estudio de la esquina, mi madre sugirió: «Usemos esto como área de estudio, encontraremos algunos libros de texto cuando llegue el momento». «Mamá, ¿para qué molestarse en estudiar? Es prácticamente el apocalipsis». Mi madre estaba un poco desanimada, había pasado años instándome a estudiar, y ahora tenía que adaptarse a esta nueva vida. Justo cuando terminamos de limpiar, mi padre llamó desde abajo: «Hijo, baja y ayuda». Para estar seguro, mi padre decidió fortificar aún más el muro, apuntando a una altura de 3 metros para su tranquilidad. Juntos, destrozamos el cuarto de trastos, juntamos una pila de ladrillos y construimos lentamente el muro con cemento mezclado. Trabajamos hasta que oscureció, pero aún no habíamos terminado. Esa noche nos reunimos para comer fideos y ver las noticias. Los rostros de todos estaban llenos de preocupación. La ciudad cayó rápidamente en solo medio día, con innumerables bajas. La policía y los militares ya se habían reunido y bloqueaban la mayoría de las áreas de la ciudad. La explicación oficial era un nuevo virus altamente contagioso. Se había convocado a expertos y la crisis actual se consideraba temporal. Cada media hora el alcalde de traje y zapatos anunciaba repetidamente en la televisión:
por favor, no se asusten, quédense en casa tanto como sea posible. Distribuiremos suministros con regularidad. Mirando la pila de artículos en la sala de estar, mi madre dijo, tal vez ni siquiera los necesitemos antes de que sea seguro. Desplazando frenéticamente los vídeos en mi teléfono, respondí, mamá, es 10 veces peor en Internet. Mira nuestra escuela, el patio está lleno de zombies. Mi padre también estaba revisando su teléfono, ¿verdad? Y nuestro complejo de apartamentos también, porque las familias en el primer piso están todas infectadas. Afortunadamente corrimos rápido, negamos con la cabeza y suspiramos al reconocer algunas caras familiares de los vídeos de zombies. Profundamente consternados por el sitio, todos comieron sus fideos apresuradamente y se fueron a la cama después de una limpieza rápida. A la mañana siguiente continuamos fortificando el muro con la experiencia del día anterior, trabajamos aún más rápido, mi mamá y yo pasamos ladrillos y cemento, mientras mi papá trabajaba encima del muro, colocándolos como una línea de montaje de fábrica. Alrededor de las 5 de la tarde, justo cuando estábamos a punto de terminar, mi papá, que estaba sentado en el muro insertando fragmentos de vidrio en el cemento, de repente se congeló. No es bueno, algo está sucediendo en el supermercado A. La entrada del pueblo. Subí la escalera para echar un vistazo. ¡Qué espectáculo! Un joven con una camisa floreada estaba mordiendo la cabeza del dueño calvo de la tienda, mordiéndole horriblemente una oreja. La cara del dueño calvo de la tienda estaba cubierta de sangre, parecida a una calabaza ensangrentada. Ni siquiera pudo huir antes de que el hombre de la camisa floreada le arrancara el brazo. Se cayó, convulsionó un par de veces y luego se quedó quieto. El hombre de la camisa floreada lo dejó caer y comenzó a atacar a otros. Después de quedarse allí tendido un rato, el dueño calvo de la tienda de repente comenzó a moverse, entonces saltó como electrizado y cargó hacia la multitud con la boca abierta. Mi padre revisó su teléfono. 3 minutos, solo se necesitan 3 minutos para que una persona muerta se convierta en un zombi. Todos estábamos desconcertados. Son 200 kilómetros de la ciudad hasta aquí, y la ciudad había sido sellada. Entonces, ¿por qué se propagó tan rápido? Mi padre abrió el chat grupal del pueblo y después de una larga mirada dijo, los zombies se han infiltrado en la estación de autobuses. No es solo aquí, la infección se ha extendido a muchos lugares. Escalofríos recorrieron mi columna. ¿Deberíamos construir algunas capas más? Todavía tenemos los ladrillos de la pocilga que podemos usar. Terminamos sin reforzar más porque no había suficiente tiempo. Los zombies en el supermercado se movían demasiado rápido, algunos ya habían bajado al pie de la montaña. Cerramos todas las puertas y ventanas, caminando de un lado a otro en la casa, ocasionalmente usando binoculares para observar la situación afuera. Fue solo bien entrada la noche que nos fuimos a dormir con cautela. Al día siguiente mi papá estaba revisando las noticias mientras mi mamá llamaba frenéticamente a los vecinos y colegas, pero solo unos pocos respondieron. Sus situaciones eran similares a las nuestras, todos escondidos en casa, temblando de miedo. Sus suministros también se estaban agotando. Las advertencias de mi mamá al salir de la ciudad fueron ignoradas como susurros en el viento. Uno estaba desesperado por escapar de la ciudad durante la noche y buscar refugio con nosotros. Mi mamá se sobresaltó y se negó cortésmente después de poner algunas excusas en un momento tan crítico. ¿Quién se atrevería a invitar problemas? Además, la ciudad había sido sellada, quedarse en casa era la opción más segura. Para el desayuno comimos bollos y leche congelados. Mi mamá dijo que la comida congelada ocupaba demasiado espacio, necesitábamos comerla para hacer espacio para almacenar carne. Inquietos, comenzamos a clasificar la pila de suministros que habíamos acumulado. En un momento crítico es conveniente levantarse y luchar. Espero que ese momento nunca llegue. Mi mamá, libreta en mano, nos ordenó a mi papá y a mí que moviéramos las cosas a su lugar designado. Lugares. Después de un rato exclamó, oh no, todavía no hemos comprado algo importante. ¿Qué medicina? ¿Quién puede garantizar que no tengamos algunas dolencias o lesiones? Necesitamos tener medicamentos para eso también. Mi papá se frotó las manos. ¿Qué tal si bajo a la clínica del pueblo con nuestro hijo? Recuerdo que hay una en la entrada del pueblo. La voz de mi mamá subió una octava. De ninguna manera, ahora hay zombies en el pueblo. ¿Intentas que nos maten? Debido a su fuerte oposición. Abandonamos temporalmente la idea. Después de que terminamos de ordenar, era mediodía, mi mamá cortó un poco de panceta de cerdo y la salteó con chiles y rodajas de papa, también hizo una sopa de calabaza, y los tres tuvimos una comida maravillosa. Fue la mejor comida que habíamos tenido desde que salimos de la ciudad.
lamí el borde de mi tazón, anhelando más. Mamá, agrega más chile la próxima vez, creo que estás soñando, esas son todas las verduras frescas que tenemos, una vez que se acaben. Eso es todo. Mi madre me fulminó con la mirada. Mi padre, que estaba sentado frente a mí, hizo una pausa con la cuchara sopera en el aire, su expresión nos tensó, pensando que habían llegado los zombis. Todos nos giramos para mirar por la ventana. Pero aparte de unas cuantas moscas, no había nada. Hablando de verduras, mi padre dejó la cuchara, encontré muchas semillas en el almacén y mientras buscaba cosas, ¿qué tal si plantamos algunas en el patio trasero? Mi madre golpeó la mesa. Hagámoslo. Entonces la ligera desesperación que sentíamos por la mañana se convirtió en un entusiasmo ardiente por la tarde, y comenzamos a plantar con fervor. El patio trasero de nuestro abuelo tenía una gran parcela de tierra que había estado descuidada durante años, con solo una magnolia creciendo salvajemente en la esquina. Mi padre y yo blandimos nuestras hachas y la cortamos sin piedad. ¿De qué sirve la belleza en un momento como este cuando no se puede comer? Mientras desenterrábamos las raíces golpeamos algo que hizo un ruido sordo. Mi padre cavó con entusiasmo y estaba inexplicablemente emocionado. Cielos, tu abuelo enterró algo debajo del árbol. Mi madre y yo intercambiamos miradas, nuestros ojos brillaban con anticipación. En este pueblo con escasos recursos, nuestro abuelo nos estaba ayudando con gran esfuerzo. Los tres desenterramos un frasco de cerámica, similar a uno que se usa para encurtir verduras, con manos temblorosas y corazones emocionados. Mi padre quitó la tapa. Todos nos inclinamos ansiosos por ver qué había dentro. Era dinero, todo dinero, pero no dinero contemporáneo, sino muchas monedas antiguas, claramente heredadas de mi bisabuelo. Jugué un poco con ellas, parece que podrían valer algo. No solo valen algo. Mira estas pocas, ahora son raras. Una de estas probablemente podría comprar un apartamento en Beijing, Shanghái o Guangzhou. Mi madre estaba incrédula. ¿En serio? Después de todos estos años, Alexander, ¿me has estado mintiendo de verdad? Eres una segunda generación rica. ¿De qué sirve? Estamos rodeados de zombis. Me quedé allí con la boca abierta sin saber si llorar o reír. Mi madre cerró de golpe la tapa y tiró el frasco a un rincón. ¿Qué sentido tiene hablar de esto? Centrémonos en la agricultura, canalizando nuestra frustración en fuerza. Cultivamos la gran parcela de tierra ese día, la dividimos en secciones y sembramos varias semillas, seguidas de regamos. Mientras estábamos de pie junto a la cerca admirando nuestro huerto, los sonidos de zombis aullando en la distancia nos alcanzaron, aparentemente muy lejos. Esto fue gracias a la previsión de mi abuelo al elegir un buen lugar para construir la casa. El terreno de nuestro pueblo es casi como una cuenca, plano en el medio, rodeado de colinas de diferentes alturas. Nuestra casa, situada lejos de la multitud en una ladera a media montaña, estaba aislada, con solo una familia que cultivaba árboles frutales a unos 500 metros de distancia, casi fuera de la vista de los demás. Desde nuestro segundo piso, desde una posición elevada, podía ver todo el pueblo. En tiempos tan caóticos mi hogar se convirtió en un remanso de paz, una utopía. Siempre y cuando tuviéramos suficiente comida, podríamos sobrevivir hasta el día en que los zombis murieron de hambre, después de un día de trabajo. Todos estábamos exhaustos durante la cena. La señal de televisión era intermitente, mostrando esporádicamente transmisiones del gobierno. La red móvil también era casi inalcanzable. Lo intenté muchas veces y finalmente conseguí una conexión una vez, pero desapareció. Después de unos segundos, por un breve periodo, estuvimos casi completamente aislados del mundo. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo afuera, ni dentro de nuestro pueblo. Debido a la fatiga, todos estábamos demasiado cansados para pensar mucho. Después de comer, todos nos fuimos directo a dormir. El aullido continuo de zombis desde abajo de la colina, sus gemidos, nos perseguían incluso en nuestro sueño. Dormí tan profundamente, me sentí como si volviera a los días de preparación para los exámenes, un periodo profundamente arraigado en mi memoria. En mi sueño, resolví problemas de matemáticas toda la noche. Cuando me despertó en la mañana un grito. Mi mano derecha todavía estaba posicionada como si estuviera sosteniendo un bolígrafo. Cuando el grito sonó por segunda vez, me desperté sobresaltado. Era la voz de mi madre. Podría ser que algo le haya pasado. Agarré el hacha que estaba al lado de mi cama y salí corriendo. Mi madre estaba bien, estaba saltando arriba y abajo en el patio, apuntando directamente a la pared. Parecía haber algo retorciéndose allí. Era como clavado en la parte superior de la pared. Un cuerpo harapiento y empapado de sangre con los dientes al descubierto y la boca abierta. Un zombi, un zombi. Mi mente se quedó en blanco y me congelé en el lugar. Entonces escuché la voz de mi padre desde atrás. Todos, retrocedan, mi padre
Es realmente valiente, cargó con una pala y arrojó al zombi lejos. ¿Cómo llegó aquí arriba? Mi madre negó con la cabeza, no trepó, vino del cielo. Miramos hacia arriba y vimos un gran árbol en la pendiente fuera del patio. Sus ramas se extendían largas, dos de las cuales llegaban justo sobre nuestra pared. Supusimos que el zombi había trepado el árbol mientras aún estaba vivo y luego, perdiendo el conocimiento, cayó sobre nuestra pared. Por suerte, el vidrio afilado incrustado en la pared lo retuvo, de lo contrario, habríamos estado en serios problemas. Esto es un peligro para la seguridad. Mi padre declaró de inmediato, estas ramas no pueden quedarse, córtalas. Iré a buscar la motosierra. Juntos, cortamos las ramas para garantizar la seguridad. Más tarde, descubrimos que mi madre estaba herida. Estaba tan asustada cuando vio al zombi que el cuchillo en su mano cayó y le cortó la parte superior del pie. La herida era bastante profunda, pero no llegó al hueso, aunque sangró mucho. No teníamos ningún suministro médico. Mi madre tomó algunas hierbas silvestres de la esquina de la pared, las trituró y las aplicó a la herida. No es nada, solo una pequeña herida, no te preocupes. Pero esa noche mi madre desarrolló fiebre alta y la herida se enrojeció e hinchó, parecía infectada. Mi padre, inexpresivo, dijo: durmamos. Estará mejor mañana. No pude dormir, mi mente atormentada por casos de muertes por tétanos. Mientras me daba vueltas en la cama, oí un ligero ruido en la puerta. Me levanté de un salto y miré por la ventana. Había una sombra en el patio. Esa sombra se movía lenta y torpemente. Al principio, pensé que era un zombi, pero luego me di cuenta de que intentaba abrir la puerta del patio. Bajé corriendo las escaleras, agarré una linterna y la enseñé para descubrir que era mi madre. Al verme, se tensó. Solo quería salir y echar un vistazo. Mamá, seamos honestos. Bueno, mi madre parecía desanimada. Parece que mi herida está infectada y voy a morir tarde o temprano. No quiero arrastrarlos a todos conmigo. Bajo la luz de la luna, la herida en el cuerpo de mi madre parecía más hinchada y roja. Estaba decidida a salir y acabar con algunos zombis con ella. Las mujeres pueden ser tan tercas que te dan dolor de cabeza. Después de intentar persuadirla sin éxito, estaba a punto de llamar a mi padre cuando una sombra pasó como un rayo y entró en un instante. Mi mamá cayó al suelo. Era mi papá. Él había dejado inconsciente a mi mamá rápidamente. Mi papá realmente hizo lo que tenía que hacerse. Persuadirla más es inútil. Encerrémosla en la habitación y vayamos a buscar alguna medicina, dijo mi papá con indiferencia. Asentí rápidamente en acuerdo. Era la oscuridad de la noche y de vez en cuando algunos zombis deambulaban cerca de nuestra casa. Vislumbré a un zombi con un vestido rojo escondido detrás de un árbol. Ese tipo parecía ser un cliente del pequeño supermercado en la entrada del pueblo. Solía ser regordete y rubio, pero ahora estaba arañado por todas partes, golpeando el árbol como una calabaza ensangrentada, golpeando como un pájaro carpintero. Parecía como si estuviera dormido, pero cuando arrancamos el auto, se levantó de un salto y nos persiguió desesperadamente. Mi papá pisó el acelerador cuesta abajo mientras yo observaba con horror cómo más zombis emergían del bosque. Me di cuenta de algo entonces. Por la noche estas criaturas parecían aún más sensibles. Manejamos rápido, pero el zombi nos persiguió implacablemente. Es obeso, figura ágil como un mono, saltando sobre pozos y ríos sin dudarlo un momento. A mi padre le costó un esfuerzo monumental finalmente quitárselo de encima. Después, suspiró profundamente. Era un compañero de mi escuela primaria. Siempre era uno de los últimos en educación física por su sobrepeso, y ahora puede correr tan rápido. Mi padre se sintió triste porque, durante una carrera de suministros, le había pedido a este compañero que recogiera algunos artículos, pero el compañero se había negado alegremente. Para volver a encontrarnos en circunstancias tan mortales, no nos atrevimos a tomar la carretera principal que atravesaba el pueblo, sino que tomamos un desvío al pie de la montaña en dirección a una pequeña clínica. Durante este desvío atrajimos a una docena más de zombis. Sus bocas abiertas revelando colmillos mientras corrían tras nosotros hicieron que mi rostro palideciera de miedo. Pero afortunadamente mi padre mantuvo la calma, presionando continuamente el acelerador, sin titubear. Finalmente llegamos al frente de la pequeña clínica. Estaba tranquilo alrededor, sin un alma a la vista. Trepamos el muro y rompimos una ventana. Al entrar, un silbido, un sonido espeluznante acompañado de cadenas nos recibió. Mi padre y yo intercambiamos miradas y rápidamente tomamos lo que teníamos a mano. Empujamos la puerta lentamente, casi muertos de miedo. Allí en la entrada había una zombi, con los ojos rojos como la sangre y la boca escupiendo sangre. Sus extremidades estaban atadas con cadenas de hierro, pero su cuerpo forcejeaba violentamente. ¿Quién era?
La miré fijamente un buen rato, pero no pude reconocerla. Mi padre suspiró. Es la doctora Julia, la madre de la clínica. No hay opción, busquemos rápido la medicina. Parecía que la doctora Julia había rebuscado antes de irse, ya que el lugar estaba hecho un desastre. Mi padre y yo nos separamos metiendo todo lo que parecía útil en nuestras bolsas sin orden ni concierto. 10 minutos después estábamos listos para irnos, pero justo cuando estábamos a punto de empujar la puerta, mi padre se detuvo. Mal, un grupo grande de zombis se había reunido fuera del patio. Puede que hayan olido nuestra carne, los zombis casi carecen de visión, pero son muy sensibles a los estímulos auditivos y olfativos. Además, según nuestras observaciones, además de la carne humana, también muestran un gran interés por la carne de otros animales. En la habitación olfateaba furiosamente con la cabeza inclinada hacia atrás, mostrando los dientes y haciendo ruidos aterradores. Mi padre estaba extremadamente ansioso. Han bloqueado la puerta, no podemos salir. Mi cerebro rápidamente comenzó a trabajar en un plan, podemos distraerlos. Además de medicamentos, también teníamos algunas cosas dejadas por la doctora Julia, como varios trozos de carne cruda congelados en el refrigerador. Intenté repartir algunos con un palo, y la zombi se emocionó muchísimo, royendo ferozmente. Papá, tengo un plan. Con la ayuda de mi padre, colgué un trozo de carne en el palo y lo até a la espalda de la zombi. La carne siempre se mantuvo a una distancia de aproximadamente 2 puños de su cabeza. Entonces mi padre y yo intercambiamos una mirada y cortamos la cuerda con un cuchillo. La zombi saltó. De repente se levantó y cargó hacia la carne, tropezando fuera del patio. En ese momento, ya habíamos abierto la puerta del patio cuando la zombi hembra estalló, el resto de los zombis se agitaron olfateando el aire, cargó implacablemente por el camino, sin cambiar de dirección ni una vez con la horda siguiéndola locamente. Este fue el momento perfecto, mi padre y yo comenzamos a contar, 1, 2, 3, en 3, corrimos hasta el auto, saltamos, cerramos las puertas, todo en cuestión de segundos. Justo cuando cerramos las puertas, llegaron los zombis, golpeándose la cabeza contra el vidrio cuando el auto arrancó. Después de conducir, noté varias manchas de sangre oscura y grietas en el vidrio. En el camino de regreso, el camino estaba inexplicablemente bloqueado por algo. No tuvimos más remedio que arriesgarnos a conducir por el pueblo, por lo tanto, una densa multitud de zombis persiguió implacablemente nuestro auto con nuevos uniéndose continuamente varias veces. Solo pude distraerlos tirándoles carne, pero el suministro de carne que trajimos era limitado, y pronto corrimos fuera. Desafortunadamente, al acercarnos a las colinas que conducen a la casa de mi abuelo, la pendiente ascendente nos ralentizó. Muy pronto, algunos zombis posicionados más arriba lograron saltar al auto. ¡Qué escena tan horrible! Las predicciones que tenía sobre la camioneta se estaban haciendo realidad. Mi papá conducía a casa con una camioneta llena de zombis, se apiñaron en la parte de atrás, aullando y trepando desesperadamente hacia el techo, con un par comenzando a romper implacablemente el vidrio se quebró rápidamente, y agarré una pala de hierro, golpeando salvajemente como jugando al topo. Logré defenderme de algunos, pero apenas los disuadí. Era solo cuestión de tiempo antes de que nos invadieran. Hijo, ¿hay algo que quieras decir?, preguntó mi papá, con el rostro pálido. Entre golpear a los zombis, logré decir, es una lástima que no pueda completar mi solicitud de L. A universidad. Una tristeza infinita llenó el auto, la voz de mi papá llena de desesperación. No podemos morir en vanidoso, vamos a conducir hacia el río. En ese momento, ya estábamos en nuestra puerta. Mi padre giró el volante bajando la montaña. En este punto estábamos preparados para morir, seamos aniquilados, seamos destruidos. Si hay una próxima vida, debo matar a todos los zombis antes de que aparezcan. En el caos, apenas era consciente de mis pensamientos, todo ante mí era una niebla blanca caótica como una premonición de la parca. Van, 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 van. Varios sonidos vinieron de lejos. Van, el sonido era mucho más cercano. Van, esta vez, fue como un trueno explotando junto a mi oído. Mirando de nuevo, el zombi a medio subir en el asiento trasero fue arrojado repentinamente. En ese momento, me di cuenta de que a una docena de metros de nosotros había un vehículo altamente sellado, del cual sobresalía un cañón de pistola oscuro, disparando metódicamente en nuestra dirección. Las balas que disparó no eran ordinarias, pues al golpear a los zombis, emergieron bocanadas de humo blanco. Los zombis parecían aterrorizados de este efecto, siendo volado instantáneamente. Finalmente, el último zombi en nuestro camión cayó,
Mi papá se desplomó como una pelota desinflada, empapado en sudor como si lo hubieran sacado del agua. ¿Están todos bien? Alguien del vehículo sellado gritó, agitando una vieja pieza de ropa. Grité: ayuda, estamos vivos. Las personas en el vehículo nos hicieron señas para que mantuviéramos la calma y permaneciéramos dentro de nuestro auto. Explicaron que eran personal militar equipado con un nuevo tipo de arma diseñada para combatir zombies. Los ataques físicos apenas sometieron a estos zombies, ya que su carne podrida ya no transmitía dolor. El agente productor de humo parecía actuar como un disruptor, bloqueando instantáneamente sus sentidos auditivos y olfativos, y engañándolos con pistas falsas. Es por eso que fueron noqueados tan silenciosa y rápidamente. Aconsejaron: quédense adentro, no salgan, periódicamente lanzaremos suministros desde el aire. Bajo su atenta mirada, retrocedimos colina arriba hacia la seguridad de nuestro patio cerrado. Solo después de haber cerrado con llave se fueron. Mi papá salió del auto con las piernas temblando. Casi pensé que no regresaríamos. Mirando por encima de la cerca, vi que el grupo había desaparecido. Respiramos aliviados y comenzamos a descargar medicamentos en el coche. Habíamos reunido una cantidad considerable, incluyendo antisépticos, yodo, algodón, vendas y cinta adhesiva para heridas físicas, así como medicamentos para resfriados, fiebre, problemas gastrointestinales e inflamación. También teníamos lámparas de desinfección ultravioleta, mascarillas y guantes para tratar picaduras de insectos. Sin embargo, en nuestra prisa, agarramos muchos artículos extraños. Por ejemplo, ¿qué hacían allí esas 2 cajas de polvo dispersante de nódulos Xiaoyao? ¿Y para qué servían los medicamentos para la diabetes y la presión arterial alta? Pero decidimos quedárnoslos de todos modos. Nunca se sabe cuándo pueden ser útiles. En un mundo postapocalíptico, es mejor tener más existencias que menos. Después de tratar las heridas de mi madre con las medicinas que teníamos, finalmente cambió de opinión, mirando confundida los vendajes desordenados. Ella: Solt. ¿Oh, se han ido los zombies? Negué con la cabeza y conté lo que acababa de pasar. Mi madre, aterrorizada y aliviada a la vez, murmuró para sí misma durante un buen rato. Con la ayuda de los medicamentos para las heridas y los antiinflamatorios, se sintió mucho mejor al día siguiente y sus heridas estaban menos inflamadas. Aún más alentador fue que se había restablecido Internet. Con entusiasmo encendimos la televisión y revisamos nuestros teléfonos para ponernos al día con las últimas noticias. Resultó que la formidable fuerza de los zombies había dañado partes de los cables de fibra óptica y el suministro de agua, lo que provocó cortes en una gran área, incluido nuestro pequeño pueblo de montaña. Afortunadamente los militares habían llegado con una primera oleada de armas que anestesiaron eficazmente a los zombies. Sí, fue solo una medida temporal, aunque el efecto fue notablemente rápido y no duró mucho. Sin embargo, los funcionarios se mostraron optimistas y afirmaron que con múltiples aplicaciones, esta nueva fórmula farmacológica puede eliminar permanentemente a los zombies. Por favor, confíen en nosotros y resistan este periodo, lo creyéramos o no. ¿Qué otra opción teníamos sino aguantar? ¿Podríamos siquiera resistir? Son una fuerza aterradora. Normalmente los seres vivos son fáciles de matar y un incendio puede erradicarlos por completo. Pero los zombies, estimulados intensamente por el virus, conservan una movilidad significativa y niveles de amenaza incluso si son decapitados o desmembrados, incluso si se les extraen los órganos. Por lo tanto, incluso con los zombies anestesiados, nadie se atrevió a prenderles fuego por temor a que pudieran revivir repentinamente, potencialmente causando un incendio forestal masivo. Es la humanidad la que no tiene suerte. ¿Puede esta pistola de humo blanco realmente eliminarlos? Tengo mis dudas. Miré al experto en la televisión y seguí mirando los mensajes en el chat grupal de la clase. Cuando ocurrió el incidente por primera vez, nuestro grupo telefónico estaba tan silencioso como la tristeza que experimentaba todos los días. Después de soportar durante casi medio mes con tanta gente muerta, todos estaban agotados. Finalmente la depresión se había aliviado. Dejé escapar un suspiro. Mamá y papá, ¿qué tal si abrimos una botella de vino para celebrar esta noche? Sorprendentemente mi mamá no me molestó, solo tarareó en señal de acuerdo y fue a buscarla. Había lágrimas en sus ojos, quizás también pensando en los familiares y amigos que habían muerto. Nosotros, los tres, miramos fijamente la polvorienta botella de vino en la mesa durante mucho tiempo. Este vino fue comprado para el 73 cumpleaños del abuelo, pero ese día, mi tío causó un gran alboroto por la herencia, enfureciendo al abuelo hasta el punto de un ataque al corazón, a pesar de ser rescatado.
Toda la noche falleció. Mi tío era terco y ni siquiera se presentó al funeral del abuelo. No habíamos estado en contacto desde entonces, esa botella de vino había estado en la cocina desde entonces, nunca se abrió, por cierto. Como nuestro tío y su familia haciendo ahora, tosí, mi madre susurró, no sé, no contestaron el teléfono las pocas veces que llamé, tal vez, no hables de ese ingrato, mi padre estaba furioso, todo lo que le importa es el dinero, papá le dio todo su dinero. ¿Y esta casa que pagué para renovar? También quería quedarse con eso, ridículo. Mientras hablábamos, de repente un ruido extraño vino de afuera de la ventana, como el rugido de un animal o una carrera rápida. Corrí a la ventana del segundo piso y me quedé estupefacto. Maldita sea, ¿cómo se levantaron algunos de ellos de nuevo? Justo después de una bocanada de humo blanco, todos los zombis se habían quedado inmóviles, pero ahora algunos se habían levantado, y estos pocos eran particularmente feroces, no solo podían correr, sino que también podían saltar. Saltando una valla de más de 1 metro de altura, esto no es bueno. Los zombis alcanzados por el humo blanco varias veces murieron en su mayoría, pero algunos se habían vuelto más fuertes. Corrí rápidamente a avisar a mis padres. Mi padre se puso alerta al instante. No. Tenemos que fortificar nuestra casa. Desmantelamos algunos armarios, cortamos la madera en tiras y clavamos todas las ventanas, dejando solo pequeñas grietas. El generador solar y el equipo de purificación de agua en el patio trasero también fueron una lucha para mover a la azotea. Solo para estar seguros, trasladamos algo de comida al segundo piso. Mi madre estaba frustrada, preguntándose qué hacer con las verduras en el patio trasero, mientras veía crecer los árboles de melodía china que había plantado. Me pregunté si aún habría una oportunidad de disfrutar de sus hojas. Probablemente nuestra cerca es bastante alta, por lo que es poco probable que algo pueda saltarla, especulé. Sin embargo, mi declaración fue vergonzosamente refutada más tarde esa noche. Alrededor de la medianoche un fuerte estallido resonó, mezclado con los aullidos distintivos de los zombis, que claramente llegaron a mis oídos. Medio dormido, agarré un palo de madera y me puse de pie, mirando por la grieta de la ventana. Vi a un zombi golpeando repetidamente su cabeza contra la puerta de la sala de estar. Realmente saltó, escalofríos recorrieron mi columna e inmediatamente corrí a la habitación de mis padres. Ya estaban despiertos. Después de una breve discusión, decidimos bajar a revisar, armados con lo que tuvieran a mano, mi palo de madera, el hacha de mi padre y la pala de mi madre. Bajamos con cautela en la oscuridad, probablemente oliendo a carne. Los ruidos de los zombis se hicieron más fuertes, enviando escalofríos por nuestras espinas en la oscuridad de la noche. No se preocupen, esta es una puerta blindada, no puede entrar, nos tranquilizó mi padre. Apenas habló, la puerta comenzó a temblar, los movimientos se volvieron más violentos. Mi padre se dio cuenta tardíamente. Acabo de recordar, estábamos cortos de dinero cuando compramos esa puerta, así que elegimos una más barata en oferta. Alexander, espetó mi madre, ¿no me dijiste que esa puerta blindada costó 10.000? ¿Cómo es posible que 10.000 solo nos dieran una puerta barata? Tartamudeó mi padre, explicando apresuradamente que le había prestado dinero a un compañero de clase que lo necesitaba urgentemente. Siempre demasiado blando de corazón, mi madre no lo compró. Y comenzaron a discutir de nuevo. Mientras tanto, la puerta de seguridad temblaba aún más violentamente. Sabiendo que no podía confiar en ellos, moví una mesa para bloquear la puerta, seguida de cajas, cualquier cosa que pudiera empujar contra ella. Curiosamente, ya fuera la barricada o el zombi perdiendo fuerza, los golpes cesaron. Mis padres también dejaron de discutir. Después de un momento de silencio mirando a la oscuridad, mi papá se movió para mirar afuera. Todos miramos por el estrecho espacio. Gritamos horrorizados. Estaba parado afuera, mirándonos fijamente. Era mi tío, a quien no había visto en mucho tiempo. Su boca se abría y cerraba mientras hablaba. Dámelo, exclamó mi mamá. Sigue vivo, viene por la casa, necesito darle una buena charla, dijo mi papá, mirando fijamente, listo para mover la mesa y abrir la puerta. Corrí a detenerlo. Papá, cálmate, míralo, su cara está cubierta de sangre, y después de golpear esa puerta de metal durante tanto tiempo, ¿cómo podría estar vivo? Mi mamá dudó. Pero está hablando, debe ser humano. Si no abrimos la puerta, podría morir. Sí, aunque tu tío no sirve, no podemos dejarlo morir, asintió mi padre, mientras se movían para mover la mesa. Corrí las cortinas. Míralo bien, ve lo que realmente es bajo la luz. Mi tío estaba cubierto de sangre, le faltaba una oreja, dejando solo un agujero oscuro. Sus brazos parecían rotos, colgando flácidamente a sus costados. Cuando la luz lo golpeó, la criatura rugió, revelando dientes empapados de sangre. ¿Cómo es posible que esto sea una persona viva?
¿Está muerto?, preguntó mi padre sin comprender. ¿Tu tío está realmente muerto? Cerré rápidamente las cortinas. Mamá, papá, por favor, cálmense. ¿Vieron las noticias esta noche? Los zombies han mutado. Mi padre se dio la vuelta abatido, esta vez cogiendo tablones de madera y un martillo. Juntos, nosotros, van, reforzamos la puerta de seguridad, mi madre y yo corrimos a ayudar, los tres no dijimos ni una palabra. Nuestras mentes solo se centraron en la tarea mientras trabajábamos. Mi tío, que se había convertido en un zombi, estaba de pie junto a la ventana, inquietantemente, mostrando los dientes y murmurando ocasionalmente algunas palabras. Tráelo, casa, tráelo. Su obsesión codiciosa no lo dejó descansar en paz ni siquiera en la muerte. Estaba dispuesto a viajar decenas de kilómetros solo para reclamar una casa. Impaciente, le grité, descansa en paz, te quemaré una casa durante el festival Qingming, tan grande como quieras. No sé si entendió mis palabras, o si simplemente no pudo encontrar una manera de entrar después de intentarlo por un tiempo, pero finalmente se movió hacia el muro delimitador y lo trepó usando una escalera. Esta escena nos impactó. Los zombies no solo podían saltar y hablar, sino también subir escaleras. ¿Qué sigue? Aprenderán a comer. Después de esta crisis, nuestro patio permaneció en silencio durante unos días, aunque había constantes sonidos espeluznantes afuera. Ningún zombi volvió a entrar. Las espinacas de pollo en el patio maduraron en 2 lotes, las sacamos para hacer fideos o sopa, y su tierna frescura fue particularmente satisfactoria. Sin mucho más que hacer, mi madre incluso horneó un pastel con los últimos huevos que nos quedaban. Habíamos consumido algunas provisiones, así que para ahorrar, comíamos 2 veces al día, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Las comidas eran bastante buenas, con carne y arroz incluidos. Internet era esporádico, y las actualizaciones de noticias ocasionales informaban que los zombies se estaban volviendo más fuertes tanto en ataque como en infección. Varias casas cercanas habían caído, el número de personas vivas estaba disminuyendo. Mi madre estaba confiada, creyendo que ya que los científicos habían inventado la pistola de humo, seguramente podrían desarrollar un arma mejorada para eliminar a los zombies restantes, pero sus pensamientos representaban solo su propio optimismo. Las declaraciones oficiales no eran tan confiadas, solo mencionaban que encontrarían una manera e instaron a todos a aguantar. Nuestra esperanza se estaba volviendo cada vez más débil. Un día sofocante de septiembre, después del desayuno, mi padre fue a cuidar el pequeño huerto en el patio mientras yo, sintiéndome inquieto, subí a la azotea con un telescopio. Esa vez inesperadamente vi a la hija del tío agitando frenéticamente un trozo de tela roja, como pidiendo ayuda. Al principio, pensé que los zombies habían entrado en su casa, pero después de observar, me di cuenta de que no era el caso. Encontré un gran trozo de madera y escribí 2 palabras en él, enfermo de hambre, y lo agité hacia ella. La niña agitó la tela roja 2 veces en respuesta. Resulta que se habían quedado sin comida. Bajé corriendo las escaleras y les conté esta situación a mis padres. Después de un momento de contemplación decidieron ayudar, aunque ya no había muchos zombies afuera, los pocos que había parecían muy feroces. Decidimos usar un dron para la entrega. El dron, uno barato que mi papá había comprado antes del brote del virus, no era de gran calidad, pero valía la pena intentarlo. Lo cargamos con 1 kilogramo de arroz y medio kilogramo de cerdo. Despegando con la carga, el dron tropezó en el camino, casi chocando contra los árboles varias veces, pero finalmente aterrizó con éxito en su balcón. La chica se entretuvo en el balcón un rato, luego hizo un gesto para indicarle al dron que despegara. Cuando recuperamos el dron, me sorprendió encontrar una nota en la bolsa. Contenía un largo mensaje: tío, tía, hermano, pasaron mi prueba, ahora tengo información importante para compartir. El gobierno está indefenso contra los zombies y planea abandonarnos. Los bombarderos llegarán mañana a más tardar. Conozco una base de supervivientes a 200 kilómetros de aquí. Si logramos llegar allí, podemos sobrevivir. ¿Te gustaría unirte a mí? Tengo el mapa y la información, y tú tienes un auto y la capacidad de luchar. Si estás dispuesto, por favor, devuélveme el saludo. Nos vamos esta noche, es ahora o nunca, esperando tu respuesta. 14. ¿Una estafa?, me pregunté, mirando la nota. Mi padre negó con la cabeza. Esa joven, la he visto crecer, siempre ha sido inteligente y peculiar. ¿Quién sabe lo que realmente saben?, reflexionó mi madre. No me extraña que parezca que el gobierno realmente la ha abandonado. Nosotros 3 nos sentamos en silencio. Últimamente no había habido buenas noticias. Desde que los zombies evolucionaron, los vehículos militares habían dejado de aparecer. Nos quedamos parados frente a la nota durante un largo rato en silencio hasta que un estruendoso ruido sordo vino de afuera de la ventana. Miré por la rendija y me sorprendí al ver varios aviones gris oscuro
Estos aviones tenían forma de panza de pez y un ala de cola marcada con un símbolo distintivo, una insignia militar. Bombarderos, la voz de mi papá vino desde atrás, creo que los he visto en un desfile militar en la televisión. Nuestra familia se quedó momentáneamente petrificada. Después de un momento corrí a la azotea y saludé a la chica ansiosa que esperaba allí. En los momentos siguientes intercambiamos mensajes con drones 2 veces más, finalizando nuestro plan de escape y detalles. A las 10 en punto de esa noche abrimos silenciosamente las largas puertas selladas de nuestra casa y cargamos sigilosamente varias bolsas grandes de suministros en un automóvil. Esta vez, aprendiendo de los errores pasados, tomamos la camioneta que tenía. Este proceso fue sorprendentemente suave. Normalmente había 2 zombis afuera de nuestra casa, pero esta noche no estaban a la vista. Sin embargo, justo cuando arrancamos el coche, mi padre se quedó mirando el espejo retrovisor en silencio durante varios segundos. Siguiendo su mirada, vi a nuestro tío perdido hace mucho tiempo, que estaba de pie en una esquina golpeándose repetidamente la cabeza contra una pared, con la cara manchada de sangre oscura. Mi madre puso su mano en el hombro de mi padre, sus ojos se llenaron de lástima. Estaba a punto de decir algo cuando el tío, de repente, se dio la vuelta, sus ojos ardían con un brillo sediento de sangre, enseñó los dientes y cargó contra nosotros. Conduce, grité. Afortunadamente, mi padre reaccionó rápido, pisó el acelerador y el coche se alejó a toda velocidad, dejando al tío lanzándose al aire vacío. Pero fue persistente, levantándose y rugiendo mientras nos perseguía. Mi padre pisó el acelerador, zigzagueando por los estrechos senderos durante un rato hasta que finalmente lo perdimos. Finalmente llegamos a la casa del tío. Estaba completamente oscuro y sin una sola luz encendida. Tiré una piedra hacia la casa y poco después, una niña asomó la cabeza. ¿Puedes subir y ayudar? Solo después de subir nos dimos cuenta de lo desesperada que era la situación para la niña. Su padre y su hermano habían sido asesinados por zombis, y su suministro de alimentos fue saqueado el primer día del brote. Durante muchos días, los dos habían sobrevivido con la poca comida que quedaba en el segundo piso. El mensaje es cierto, dijo la niña con seriedad. Un auto se detuvo justo debajo de nuestro edificio anteayer y escuché a la gente hablar dentro. ¿Dónde está la base de este superviviente?, pregunté. La niña se mordió el labio. Si nos llevas a mi mamá y a mí contigo, te lo diré. Era joven pero astuta, la miré. No intentes ningún truco. Dicho esto, la niña ayudó a su tía, y mi papá y yo, siendo muy cautelosos, rápidamente los ayudamos a subir al auto. Una vez dentro, la niña se relajó y se presentó como Alice. Explicó que había preparado todo el escenario. Porque temía que fuéramos malas personas. La base está a 200 kilómetros en Coldmont Lake. Se dice que solo huyendo de allí podemos encontrar un rayo de esperanza, dijo con seriedad. Rápidamente configuré el sistema de navegación. Coldmont Lake era un lugar turístico ubicado en las afueras de la ciudad vecina. Había varias rutas para llegar, pero teníamos que evitar el centro de la ciudad, que estaba plagado de zombis. Este viaje tomaría al menos un día. Papá, ¿cuánto combustible nos queda? Un cuarto, durará unos 150 kilómetros, calculó mi papá. Necesitábamos encontrar una gasolinera para repostar. Afortunadamente recordaba vagamente haber visto varias en el camino. Partimos y el viaje desde la ladera de la media montaña hasta la entrada del pueblo estuvo plagado de peligros. En el camino, varios zombis saltaron al techo de nuestro auto, uno de ellos incluso intentó abrir la ventana del auto. Afortunadamente las habilidades de conducción de mi papá eran excepcionales, se desvió hábilmente y los desvió a todos. No muy lejos de la entrada del pueblo, había una pequeña gasolinera. Justo cuando estábamos a punto de pasarla, un grupo de zombis con ojos ensangrentados irrumpió de repente, asustándonos y haciendo que huyéramos. Estos zombis eran sorprendentemente buenos corriendo largas distancias, nos siguieron hasta la carretera y solo logramos deshacernos de ellos después de una persecución implacable de más de 10 kilómetros. Parece que la pistola de humo blanco causó que algunas de las habilidades de los zombis mutaran. La carretera estaba llena de vehículos destrozados, presumiblemente los desafortunados restos de los intentos de fuga de la gente. Había artículos dispersos por todas partes en el camino, incluidas botellas de agua mineral y fideos instantáneos, pero no nos atrevimos a detenernos a recogerlos, ya que eran casi las 4 de la mañana y nuestro combustible estaba casi agotado. Finalmente llegamos a una gasolinera deteriorada pero tranquila. No hay zombis aquí,
preguntó mi madre nerviosamente. Necesito usar el baño, parecía claro, pero para ser cauteloso. Mi papá agarró un hacha para revisar el área. Negué con la cabeza. Papá, déjame verificar con el dron primero. Volé el dron hacia la gasolinera y vi que varios surtidores de combustible estaban dañados por zombis. Pero uno todavía parecía estar en buenas condiciones. También revisé las habitaciones con el dron, excepto una que estaba bien cerrada y fuera de la vista. El resto estaban vacías. Salimos del auto con cautela. Mi papá montó guardia junto a la habitación cerrada mientras el resto de nosotros dividíamos nuestras tareas. Después de repostar y usar el baño, mi mamá sugirió que nos abasteciéramos de provisiones en el supermercado. Era necesario, dada la imprevisibilidad del camino por delante y los suministros limitados que teníamos en el auto, así que asaltamos el pequeño supermercado. Este proceso fue bastante relajante. Los productos eran como si fueran gratis. Agarré 10 paquetes de cecina, 10 paquetes de bocadillos picantes y docenas de barras de chocolate. Cuando me di la vuelta, vi a Alice mirando fijamente el algodón de azúcar en la pared. Dijo, mi papá solía comprarme esto. Yo no sabía cómo consolarla en ese momento, así que solo le di una palmadita débil en el hombro. Tu papá también querría que sobrevivieras. Estaba a punto de responder cuando mi papá de repente gritó desde afuera, rápido, vámonos. Corrimos para ver la ventana de esa habitación rompiéndose en pedazos, y un zombi calvo e hinchado se abalanzó desde la ventana, gruñendo ferozmente. Mi papá luchó por contenerlo con un hacha, pero la disparidad en su fuerza se estaba haciendo evidente y gradualmente estaba perdiendo su control. Gritó, hijo, enciende el auto. Sin dudarlo, llamé a todos para que corrieran al auto y encendí el motor. Mi papá rápidamente se giró y corrió al asiento del pasajero. En 2 segundos el zombi estalló y se abalanzó desesperadamente contra el auto. Ya estábamos en la carretera para entonces, pero el zombi calvo se aferró tenazmente a la parte trasera del auto, subiendo a pesar de la alta velocidad. Su mano se metió desesperadamente en la ventana ligeramente entreabierta. Mi papá agarró una herramienta para defenderse, pero fue duro en un espacio reducido. Justo entonces, la aparentemente frágil Alice abrió ferozmente la ventana del techo. Agarró un cuchillo y golpeó repetidamente al zombi hasta que su sangre negra salpicó y cayó al suelo, y solo entonces se detuvo. Alice estaba temblando hasta que mi madre tiró suavemente de su manga. Niña, se acabó. Alice rompió a llorar. Está muerto. En el espejo retrovisor, el zombi calvo estaba retorciendo su cuerpo mientras se levantaba de nuevo. Parecía un 100 pies. Pero aún así tranquilicé a Alice. No te preocupes, está muerto. Alice finalmente se sentó, todavía agarrando con fuerza el cuchillo. Después de eso, en la carretera, no nos atrevimos a detenernos de nuevo. Presionamos implacablemente. El camino por delante estaba bloqueado por innumerables vehículos, así que tomamos un desvío por un pequeño sendero fuera de la carretera. El mapa que habíamos estado siguiendo era completamente inútil debido a las extrañas condiciones de la carretera. Para evitar a los zombis terminamos tomando muchos desvíos innecesarios. Nos encontramos con peligro varias veces en el camino, pero no había muchos zombis, y pudimos adaptarnos rápidamente, así que cada vez que logramos escapar ilesos, al caer la noche, nos detuvimos a descansar en un taller mecánico abandonado. En ese momento todavía estábamos a unos 50 kilómetros de Cold Moon Lake. Por supuesto, eso era solo una estimación. Acababa de cerrar los ojos para dormir un poco cuando de repente escuché el sonido de bombarderos sobre nosotros, volando hacia nuestro pueblo natal. No pasó mucho antes de que el sonido de las explosiones nos alcanzara, iluminando la mitad del cielo en la distancia con llamas. De hecho, para eliminar futuras amenazas, un pequeño grupo restante de personas fue sacrificado. Casi estábamos entre los sacrificados. Mi padre dijo, no podemos descansar ahora, no sabemos qué tan lejos llegarán las explosiones. Es más seguro si continuamos Cold Moon Lake durante la noche, así que mi padre y yo nos turnamos para conducir. En este momento crítico, no estaba demasiado preocupado por mis mediocres habilidades de conducción. En un momento inevitablemente entramos en el centro de un pequeño pueblo. Ya eran las 11 de la noche. El pueblo estaba inquietantemente silencioso, pero el suelo estaba manchado de sangre ennegrecida y cubierto de extremidades desmembradas y basura. Un sombrío recordatorio de la embestida zombie que había ocurrido. Era como un pueblo fantasma. Miramos a nuestro alrededor pero no vimos señales de zombis. Mi madre se sintió aliviada. Tal vez todos estén muertos. No, tía, la voz de Alice tembló. Mira dentro de ese edificio, hay tantas sombras desde la oscuridad. Esas sombras surgieron, bloqueando la mitad de la calle mientras corrían hacia nosotros como un enjambre de langostas devorando todo a su paso. Pisé el acelerador. Vamos, vamos. Encontrando un punto más débil con menos zombis, conduje a través. En ese momento, no había otra opción. Para llegar al lago de la luna fría,
tuvimos que conducir sobre sus cuerpos, la sangre oscura de los zombies roció las ventanas de los autos. Innumerables manos agitando el vidrio casi estaban sobre nosotros. Por suerte, mis habilidades en las carreras de Cars fueron lo suficientemente buenas como para salir de allí y escapar en una calle vacía adyacente. Tal vez esto no fue un escape real, porque miles de zombies emergieron, pululando detrás de nuestro auto en una persecución frenética, atraídos por el olor a carne humana, se volvieron completamente locos. Tal vez estábamos entre los pocos lo suficientemente atrevidos como para atravesar las calles del pueblo. Por un momento, no me atreví a mirar atrás a los zombies. Mi único objetivo era presionar el acelerador y agarrar el volante. Siempre y cuando condujera lo suficientemente rápido y el olor a carne se extendiera lo suficiente, los zombies no podrían atraparnos. Para aliviar la presión, mis padres ocasionalmente arrojaban trozos de carne congelada. Esto distraía a los zombies, ralentizándolos un poco. Pronto nos quedamos sin carne. Miré el mapa, estábamos a solo 2 o 3 kilómetros del lago de la Luna Fría, cuando de repente el auto se volvió difícil de controlar, resbalando sin control cada vez que giramos a la derecha. Luego escuché la alarma de presión de los neumáticos, y poco después, la rueda trasera derecha cedió, dejando el auto completamente inmóvil, y la horda de zombies estaba a solo 500 metros de distancia. Incluso si salimos y corrimos, era demasiado tarde. Nos sentamos en el auto, pálidos como la muerte. Mi madre tembló. No tengas miedo, es solo él. Destino, Alice sollozó agarrando la mano de su tía, quien la consoló débilmente. Niña, hiciste lo mejor que pudiste. Yo también estaba indignada. Apenas había sobrevivido a los exámenes de ingreso a la universidad, solo para enfrentarme a zombies y bombardeos, y ahora, justo cuando estábamos a punto de llegar a la base, fuimos atrapados por esta horda. Estaba destinado a morir. Frustrado, me moví para abrir la puerta del auto. Saldré y lucharé contra ellos. Mi padre me jaló desesperadamente hacia atrás. Ambos ejercimos una gran fuerza, convirtiéndola en un tira y afloja, mientras los zombies se acercaban, lo suficientemente cerca para que sus rugidos y gritos se escucharan junto a nosotros. Cada vez que me daba la vuelta, podía ver sus rostros ensangrentados y contorsionados. 400 metros, 300 metros, 200 metros, boom, 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 explosiones estallaron violentamente, una tras otra. Giramos nuestras cabezas y las llamas enrojecieron nuestros ojos. La horda de zombies se retorció en el feroz fuego, convirtiéndose rápidamente en cenizas. Una ola de calor abrasador nos golpeó, casi quemándonos la cara. El sonido de autos vino desde atrás, y una docena de vehículos nos rodearon. Un grupo de oficiales SWAT completamente armados nos apuntaron con sus armas. En ese momento casi rompo a llorar. Preferiría ser asesinado a tiros que devorado por zombies. Todos fuera del auto, entreguen sus identificaciones, formen fila para la inspección. Mi papá reunió el coraje para preguntar: ¿quiénes son ustedes? Uno de ellos dio un paso al frente. Base de sobrevivientes, si pasan la verificación inicial, pueden ingresar a la base para la cuarentena. Al escuchar estas palabras, nos miramos, las lágrimas corrían por nuestras caras de emoción. Hemos sobrevivido, estamos finalmente a salvo. Alice abrazó fuertemente a su madre, y nuestra familia de 3 juntó nuestras manos con fuerza. Ese mismo día, entramos en la base. Un mes después la cuarentena terminó, nos mudamos al área pública. Para entonces la limpieza estaba casi completa. Todos los zombies fueron reducidos a cenizas en los bombardeos. Después de este brote zombie, solo alrededor del 1% de la población de la nación había sobrevivido. Sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría fue una estrategia renuente durante esos tiempos críticos. La reconstrucción posterior al desastre ya estaba en la agenda, y no pasaría mucho tiempo antes de que pudiéramos abandonar la base. Ese emocionante examen de ingreso a la universidad, como innumerables zombies, permanecería para siempre en lo profundo de nuestros recuerdos. Saldré y lucharé contra ellos. Mi padre me jaló hacia atrás desesperadamente. Ambos ejercimos una gran fuerza, convirtiéndola en un tira y afloja, mientras los zombies se acercaban, lo suficientemente cerca para que sus rugidos y gritos se escucharan justo a nuestro lado. Cada vez que me giraba, podía ver sus rostros ensangrentados y contorsionados. 400 metros, 300 metros, 200 metros, boom, 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 boom. Las explosiones estallaron violentamente, una tras otra. Giramos la cabeza y las llamas enrojecieron nuestros ojos. La horda de zombies se retorció en el feroz fuego, convirtiéndose rápidamente en cenizas. Una ola de calor abrasador nos golpeó, casi quemándonos la cara. El sonido de autos venía de atrás, y una docena de vehículos nos rodearon. Un grupo de oficiales SWAT completamente armados nos apuntaron con sus armas. En ese momento, casi rompo a llorar. Preferiría
Que me dispararan antes que ser devorado por zombies, todos fuera del auto, entreguen sus identificaciones, formen fila para la inspección. Mi padre reunió el coraje para preguntar, ¿quién español, sois gente? Uno de ellos dio un paso al frente. Base de supervivientes, si pasáis el control inicial, podéis entrar en la base para la cuarentena. Al oír estas palabras, nos miramos unos a otros, las lágrimas corrían por nuestras caras de emoción. ¿Hemos sobrevivido? ¿Estamos finalmente a salvo? Alicia abrazó fuertemente a su madre y nuestra familia de 3 juntó nuestras manos con fuerza. Ese mismo día, entramos en la base. Un mes después de que terminara la cuarentena, nos mudamos al área pública. Para entonces, la limpieza estaba casi completa, todos los zombies fueron reducidos a cenizas en los bombardeos. Después de este brote de zombies, solo alrededor del 1% de la población de la nación había sobrevivido. Sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría era una estrategia reticente durante esos tiempos críticos. La reconstrucción posterior al desastre ya estaba en la agenda, y no pasaría mucho tiempo antes de que pudiéramos abandonar la base. Ese emocionante examen de ingreso a la universidad, como innumerables zombies, permanecería para siempre en lo profundo de nuestros recuerdos. Saldré y lucharé contra ellos. Mi padre me jaló hacia atrás desesperadamente. Ambos ejercimos una gran fuerza, convirtiéndola en un tira y afloja, mientras los zombies se acercaban lo suficientemente cerca para que sus rugidos y gritos se escucharan justo a nuestro lado. Cada vez que me giraba, podía ver sus rostros ensangrentados y contorsionados. 400 metros, 300 metros, 200 metros, boom, 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 boom. Las explosiones estallaron violentamente una tras otra, giramos la cabeza y las llamas enrojecieron nuestros ojos. La horda de zombies se retorció en el feroz fuego, convirtiéndose rápidamente en cenizas. Una ola de calor abrasador nos golpeó, casi quemándonos la c. Ahora el sonido de autos venía de atrás, y una docena de vehículos nos rodearon. Un grupo de oficiales SWAT completamente armados nos apuntaron con sus armas. En ese momento, casi rompo a llorar. Preferiría que me dispararan antes que ser devorado por zombies. Todos fuera del auto, entreguen sus identificaciones, formen fila para la inspección. Mi padre reunió el coraje para preguntar, ¿quién español, sois gente? Uno de ellos dio un paso al frente. Base de supervivientes, si pasáis el control inicial, podéis entrar en la base para la cuarentena. Al oír estas palabras, nos miramos unos a otros, las lágrimas corrían por nuestras caras de emoción. ¿Hemos sobrevivido? ¿Estamos finalmente a salvo? Alicia abrazó fuertemente a su madre, y nuestra familia de 3 juntó nuestras manos con fuerza. Ese mismo día, entramos en la base. Un mes después de que terminara la cuarentena, nos mudamos al área pública. Para entonces, la limpieza estaba casi completa, todos los zombies fueron reducidos a cenizas en los bombardeos. Después de este brote de zombies, solo alrededor del 1% de la población de la nación había sobrevivido. Sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría era una estrategia reticente durante esos tiempos críticos. La reconstrucción posterior al desastre ya estaba en la agenda, y no pasaría mucho tiempo antes de que pudiéramos abandonar la base. Ese emocionante examen de ingreso a la universidad, como innumerables zombies, permanecería para siempre en lo profundo de nuestros recuerdos. Nos miramos unos a otros, las lágrimas corrían por nuestras caras de emoción. ¿Hemos sobrevivido? ¿Estamos finalmente a salvo? Alicia abrazó fuertemente a su madre, y nuestra familia de 3 juntó nuestras manos fuertemente. Ese mismo día entramos a la base. Un mes después de que terminara la cuarentena, nos mudamos al área pública. Para entonces, la limpieza estaba casi completa, todos los zombies fueron reducidos a cenizas en los bombardeos. Después de este brote de zombies, solo alrededor del 1% de la población de la nación había sobrevivido. Sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría fue una estrategia renuente durante esos tiempos críticos. La reconstrucción posterior al desastre ya estaba en la agenda, y no pasaría mucho tiempo antes de que pudiéramos dejar la base. Ese emocionante examen de ingreso a la universidad, como innumerables zombies, permanecería para siempre en lo profundo de nuestros recuerdos. Nos miramos unos a otros, las lágrimas corrían por nuestras caras de emoción. ¿Hemos sobrevivido? ¿Estamos finalmente a salvo? Alicia abrazó fuertemente a su madre, y nuestra familia de 3 juntó nuestras manos fuertemente. Ese mismo día, entramos a la base. Un mes después de que terminara la cuarentena, nos mudamos al área pública. Para entonces, la limpieza estaba casi completa, todos los zombies fueron reducidos a cenizas en los bombardeos. Después de este brote de zombies, solo alrededor del 1% de la población de la nación había sobrevivido. Sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría fue una estrategia renuente durante esos tiempos críticos. La reconstrucción posterior al desastre ya estaba en la agenda,
Y no pasaría mucho tiempo antes de que pudiéramos dejar la base. Ese emocionante examen de ingreso a la universidad, como innumerables zombies, permanecería para siempre en lo profundo de nuestros recuerdos.